es una mayorista. Sobre todo aquí tenéis esta imagen donde podéis ver los principales destinos que siempre os han ofrecido. Nosotros como Asia Paradise somos un proveedor de IQ, nos centramos sobre todo en la parte de Asia, aunque también tenemos unas oficinas en Nairobi desde las que realizamos los tours en Kenia y en Tanzania. Entonces hoy vamos a presentaros lo que es Indonesia como destino, pero sobre todo centrándonos en Bali. Hay que tener en cuenta que el principal pasajero cuando viaja a Indonesia viaja sobre todo, lógicamente, a la parte de Bali, ¿no? Que es el 90% prácticamente van allí. Entonces, como siempre, para los que habéis asistido a anteriores presentaciones, siempre ponemos una presentación muy general donde vamos a hablar un poco de todos los campos, ¿no? Vamos a hablar de la religión, vamos a hablar del idioma, vamos a hablar de la cultura, algunas costumbres, algunos productos locales, de las zonas principales, siempre apoyándonos en algunas imágenes. Vais a ir viendo cómo es el país, o en este caso cómo es la isla de Bali o las islas de Bali, Lombok, Gili, que son las principales. Y pasaremos un poco por encima para que tengáis un poco la situación sobre el resto. Comenzamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación. Vamos a hablar de Bali principalmente, aunque vamos a tocar algunos detalles también de algunas zonas de Indonesia, sobre todo para que nos podamos ver, etcétera. Entonces, bueno, entrando ya a hablar de lo que es Indonesia, ¿no? Como país, como digo, es un país muy grande, esto es muy importante, y sobre todo es un país musulmán. Luego veremos en cuanto a las religiones, ¿no? Contraste con lo que nos encontramos en Bali como isla. Entonces, hay que tener en cuenta, me gusta definir Indonesia como un país de contrastes. Estos cambios en cuanto a la religión de algunas zonas como en Bali, donde tenemos ese hinduismo, donde tenemos la parte de la naturaleza de las grandes islas, o donde tenemos esas zonas más turísticas como en Bali, es un país de grandes contrastes, por eso indico esto. Sobre todo los volcanes son parte fundamental del país, así como todas las montañas. Nos van a hacer que el pasajero pueda disfrutar de una naturaleza y de muchos trekkings, muchos senderismos, de muchos ascensos a montañas. Además, en cuanto a biodiversidad, la fauna en Indonesia es muy grande, tanto la biodiversidad marina como la terrestre. Entonces nos va a ofrecer esa oportunidad de que el pasajero pueda disfrutar de zonas como en Sumatra, ¿no? Donde podemos tener los orangutanes o el tigre de Sumatra, por ejemplo. Que sabemos que muchos pasajeros en España, cuando quieren salirse de la isla de Bali como destino turístico, como ese destino cultural de toda la cultura balinesa, buscan salirse sobre todo para este tipo de actividades 100% de naturaleza, ¿no? Yo personalmente, aunque conozco muy bien Yakarta, es verdad que no son un destino que puede aportar muchísimo al pasajero, ¿no? Por ejemplo, Yakarta, capital del país. Entonces, por eso el pasajero tradicionalmente cuando ha viajado a Indonesia ha viajado a Bali para destino turístico o completándolo con alguna de las otras islas. Entonces, como os decía, este detalle es súper importante de paisajes naturales, ¿no? Debería ser la definición más apropiada para un destino como Bali, ¿no? Ese exotismo de la cultura balinesa, de Bali, de Indonesia, ¿no? Ese exotismo de la cultura asiática, ese contraste de esa gran población en Indonesia, pero sobre todo de paisajes naturales, ¿no? Olvidemos siempre ese concepto de Bali como destino de playa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues esos paisajes naturales con ese volcán que veíamos ahí, como estas terrazas en las zonas de Belimbing, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda también, muy similar a las zonas de Tegalalan, cerca de Ubud, o esas cataratas que veíais en el vídeo en la isla de Lombok, ¿no? Entonces el pasajero, bien sea en un circuito con el programa definido de una manera irregular, haciendo determinadas visitas de naturaleza, o bien sea ese pasajero que posteriormente en su tiempo libre en la isla de Lombok, en Bali o donde se encuentre, quiere disfrutar tranquilamente por su cuenta de estas cataratas, de estas pozas de agua, de estas balsas, el pasajero va a tener muchísimas opciones de itinerarios para completar sus viajes a Indonesia. Y sobre todo importante también, Indonesia creo que sí que es un gran referente en cuanto al yoga, a la meditación. Hemos tenido muchísimos grupos durante todos estos años, principalmente en la zona de Ubud. Es verdad que yo si tengo que recomendar hacer yoga o meditación en Indonesia, lo voy a recomendar en Bali, en la isla, en la zona de Ubud, donde la gran mayoría de hoteles ponen a disposición del pasajero en Ubud
salas especiales o complejos especiales dirigidos al yoga y a la meditación, ¿no? De manera que imaginaros, para los que hagáis yoga, poder hacer una clase de yoga en medio del bosque tropical de Ubud, donde no se ven coches, donde no hay nada más que la naturaleza y donde no vemos ningún otro tipo de edificio más que el que estamos y todo el bosque de palmeras y de árboles que tenemos en Ubud, ¿no? Realmente es un lugar muy bueno para esa meditación y como digo hay muchísimos hoteles que ya tienen este pensamiento y que ya os ofrecen todas esas salas orientadas al yoga y a la meditación. Entonces, ubicándonos en cuanto a cómo llegar al país o en cuanto a la inmigración, os pongo aquí esta imagen coloreada donde podéis ver lo que es Indonesia, ¿no? Recordemos que Indonesia, como os decía, es un país muy grande, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, estas islas de Sumatra o Borneo, que son unas islas muy grandes. Si no recuerdo mal, creo que la isla de Sumatra es la segunda isla más grande del mundo. Entonces esto en cuanto a kilómetros podéis ver que solo Sumatra es más grande que zonas como Vietnam o Tailandia, ¿no? En cuanto a cantidad de kilómetros. Bueno, Vietnam está ahí, Tailandia creo que está ale, está en 10 o 20 mil kilómetros menos aproximadamente. Y sobre todo, muy importante en cuanto a las llegadas al país, sobre todo es importante este detalle con esta imagen que creo que os va a dar esa idea de cómo de complicado es Indonesia, ¿no? Aquí podéis ver todos los aeropuertos que vamos a tener en Indonesia. Como sabéis, nos vamos a centrar principalmente en dos, por así decir, ¿no? Que sería el de CGK, el de Yakarta, y el de DPS, el de Denpasar en Bali, ¿no? Estos digamos que serían los dos aeropuertos que debéis pensar cuando hablemos de Indonesia como de cómo llegar al país y cómo salir del país, ¿no? Sobre todo vamos a ir siempre por Denpasar para entrar y para salir, salvo que el pasajero luego quiera combinar pues la isla de Java o que quiera combinar con Sumatra o con Sulawesi o que quiera combinar con cualquier otra isla, donde entonces sí que ya va a ser necesario utilizar otros aeropuertos, ¿no? Pero para ese pasajero principalmente, el mayor volumen de pasajeros que viaja solo a Bali, obviamente es muy fácil. El aeropuerto de DPS, el de Denpasar, y ya está, no hay más complicación en cuanto a eso. Pero para luego el pasajero que va a querer combinar Bali con otras zonas, que va a querer ir a Sumatra, que va a querer ir a Borobudur, a Yogyakarta, todo ese tipo de combinaciones sí que ahí es donde ya se dificulta un poquito más por la gran dispersión de aeropuertos que tenemos en el país. En este caso siempre os recomendamos que os baséis en la ayuda de vuestra mayorista y que sea vuestra mayorista la que se encargue de gestionar todos los vuelos, que lógicamente siempre va a tener una experiencia mayor porque trabaja muchísimos más vuelos que una agencia de viajes, es lógico, ¿no? Para eso es el trabajo de la mayorista. Y en el caso de que hubiera algún problema en cuanto a alguna zona más desconocida o que no sepáis cuál sería la mejor combinación aérea, siempre estamos nosotros, es decir, siempre vuestra mayorista se va a poder apoyar en nosotros para que nosotros les recomendemos cuál es el vuelo doméstico que debería coger. Es verdad que en general nosotros como receptivos siempre recomendamos que los vuelos domésticos en países como en Vietnam, que tiene cierta complicación en las épocas de verano, Filipinas, donde se complica muchísimo por la gran cantidad de aeropuertos pequeñitos y las limitaciones que hay en cuanto a frecuencias y rutas, o en Indonesia, por esta gran cantidad de aeropuertos, siempre vamos a recomendar que esos vuelos domésticos los hagamos nosotros, ¿no? Porque vamos a tener más soltura a la hora de saber cuáles son las mejores rutas o nos va a ofrecer una opción de que el pasajero, si hay cualquier problema en cuanto a cambio de horario o cancelación, vamos a poder tener una rápida respuesta y poder ofrecer una alternativa al pasajero. Por eso muchas veces en Vietnam, algunos de vosotros contratáis Vietnam Airlines, sabemos que Vietnam Airlines os incluye los vuelos domésticos muy económicos, pero luego a nosotros nos atáis de pies y manos porque no podemos hacer nada con ese pasajero cuando está en un tour regular, ¿no? Entonces esto, como digo, siempre es uno de esos detalles para los vuelos domésticos de que se deberían siempre gestionar a través de la mayorista y el receptivo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues bastantes aerolíneas nacionales, estoy seguro que algunas de ellas ya las conocéis, principalmente AirAsia, todos sabemos que es la low cost de Asia, como sería un Ryanair aquí en Europa, mejor aún que un Ryanair en Europa. Además tiene una gran frecuencia de vuelos a todos los destinos y muchísimas rutas. Y luego contamos, por ejemplo, con varias compañías, pues yo podría deciros con Garuda Indonesia o con Lion Air. Lion Air, la verdad es que tiene un servicio más justito, pero bueno, al fin y al cabo, determinadas rutas o determinados horarios nos vemos obligados en ocasiones a utilizarlo, por ejemplo, a Lion Air, ¿no? Son aerolíneas que sabéis que en general este tipo de aerolíneas nacionales, en este tipo de destinos suelen utilizar vuelos como cualquier aerolínea normal, pues se utilizan el Airbus 320, Airbus 321, este tipo de aviones, ¿no? Salvo zonas mucho más pequeñas donde haya que gastar tipo una avioneta, ¿no?
pero lo que cambia, lógicamente, es el servicio a bordo, la gestión del billetaje, etcétera. Eso es un poco la gran diferencia. Y en cuanto a aerolíneas internacionales, creo que aquí tenéis una visión bastante rápida de la cantidad de aerolíneas que podéis utilizar para llegar a Bali. Según la ruta que vayáis a utilizar, bien sea rutas de Oriente Medio, ¿no? Pues con un Turkish, con un Emirates, o bien sean rutas vía Europa, pues con un KLM, etcétera, vais a tener muchísimas opciones para llegar a Indonesia. Sabemos todos que hoy en día, a día de hoy, con la situación del COVID, las rutas vía Europa, de momento aún no sabemos nadie qué va a suceder, qué va a pasar, si van a subir las tarifas, si no van a subir las tarifas, si van a haber restricciones o no en cuanto a las frecuencias y las rutas. De momento nos encontramos todos un poco en el limbo hasta que las aerolíneas vayan decidiendo cómo operar y qué frecuencias vuelven a retomar, ¿no? Yo por eso igual, pues en este caso recomendaría pues centrarnos más en las rutas de tipo Emirates, Qatar o Turkish, ¿no? Hasta que toda la situación en Europa se normalice. También por evitar un poco esos riesgos que nos podamos encontrar con un pasajero que vaya vía Ámsterdam y que se encuentre que le dicen que no puede viajar o que tiene que parar allí durante 5 o 10 horas hasta que le hagan unos test. Sabemos la situación del virus, ¿no? Cómo es. Y bueno, hablando de esta situación del virus también, antes de continuar más adelante, hay que decir que en general, como hemos ido comentando durante estas semanas, Indonesia, bueno, el sudeste asiático en general es una de las zonas que mejor ha controlado el virus. Vietnam, por ejemplo, no ha tenido fallecidos, Laos no ha tenido fallecidos, Tailandia ha tenido muy pocos fallecidos, creo que estaban en torno a unos 50 fallecidos nada más. Indonesia ha tenido bastantes más fallecidos porque es un país muy grande, pues son 250-260 millones de habitantes, pero lo que es la isla de Bali, debido a su situación, ha controlado mucho la población y no han tenido más que 4 o 5 fallecidos nada más, ¿no? Hace precisamente unos días hablaba con un compañero, con un amigo de un hotel de Bali, y comentábamos sobre el gobierno balinés, que el gobierno balinés quiere retrasar un poco el inicio de la apertura de las fronteras, aunque el gobierno indonesio está empujando bastante, está haciendo bastante fuerte y presionando al gobierno balinés para que se abran ya las fronteras y se vuelva a retomar la normalidad. En general, como nos sucede a todos nosotros, en Bali también estamos intentando que la economía se vuelva a reactivar porque sabemos que si se dilata mucho más esta situación, económicamente vosotros como agentes de viajes, las mayoristas, nosotros como receptivos, no podemos seguir soportando un mercado en el que no tenemos pasajeros, no se mueve el dinero y los hoteles, por ejemplo, tengo muchos hoteles que están cerrados, que estamos intentando negociar las tarifas del 2021 y que es imposible porque ni siquiera nos contestan, es decir, no hay nadie en el hotel, ¿no? Ahora mismo no se puede atender. Entonces, bueno, la situación del virus en Indonesia es relativamente buena comparado con el resto de países europeos y en Bali sobre todo es excelente, con solo cuatro fallecidos hasta la semana pasada que lo revisé por última vez. Entonces, continuamos. Llegaríamos a comentar un poco algunos de los principales datos que hablaríamos de manera general en cuanto a Indonesia como país. La religión, hay que decir que en Indonesia, aunque es predominante el islamismo, es decir, estamos hablando de que son musulmanes, el 86% de la población es musulmana, hay una libertad religiosa constitucional, es decir, hay 6 religiones que son las reconocidas, a pesar de esa libertad religiosa solo hay 6 reconocidas, las otras no están reconocidas, entonces de manera que a pesar de ser un país musulmán muy importante, no hay una limitación en cuanto a la religión en el país. Entonces tenemos ese 86% que son musulmanes, un 9% que son cristianas, que sobre todo son muchos expatriados o procedentes de otras islas de las zonas cercanas, como por ejemplo muchos filipinos también. Indonesia y Filipinas tienen mucha cercanía y esto lógicamente se nota en la religión. Y luego tenemos un 3% de hindús y un 2% de budistas que son minoritarios, pero principalmente los hindús, por ejemplo, nos los vamos a encontrar en la isla de Bali, ¿no? Es la isla de Bali o Nusa Lembongan, Nusa Penida, que sí que son hinduistas. Claro, ese 3% puede parecer un porcentaje muy pequeño, pero recordemos que hablamos de un país de más de 250 millones de habitantes, ¿no? Entonces ese 3% es un número muy importante. Entonces, como digo, es esa nación con más musulmanes del mundo, es la nación más grande, con mayor número de musulmanes, pero además es una de las naciones más seguras.
todos sabemos y somos conscientes de la situación en cuanto a este extremismo del islamismo, no de la religión, sino de esos extremistas que son los que empañan una religión muy importante como el islamismo. Esto no sucede en Indonesia. En Indonesia no tenemos este tipo de problemas, ¿no? Es bastante estricta. Hay algunas zonas donde el islamismo es muy estricto en el país, pero es muy abierto a la hora de cuando pensamos en esos países extremistas. Esto no sucede en Indonesia. Entonces el pasajero no tiene problema de viajar a Indonesia, sobre todo ese tipo de pasajeros que puedan tener más problemas o más miedos en cuanto a la religión, no van a tener problema en un país como en Indonesia, ¿no? Y en cuanto al gobierno y la política, pues bueno, hablamos de un sistema presidencial, recordemos, con ese detalle del musulmán, ¿no?, que es predominante en el gobierno. Y el Estado unitario se encuentra centrado en el gobierno central, que la capital es Yakarta. Aquí también hay varios detalles curiosos, ¿no? La capital de Yakarta se está planteando el desplazarla a otra ciudad, debido a que el gran peso que está cogiendo la capital de Yakarta está hundiendo toda esa zona de la isla. Parece broma, pero sí, se está hundiendo, milímetro a milímetro se está hundiendo. Entonces quieren plantearse el desplazar todo ese gobierno central desde la capital de Yakarta para poder extraer un poco ese peso que tiene la capital. Nunca lo hubiéramos dicho, ¿no?, que una isla tan grande como la isla de Java se estuviera hundiendo en una zona por la población y por todas las construcciones que hay, ¿no? Y bueno, otro detalle curioso también que a veces me parece un poco gracioso, este señor, que es el presidente de Indonesia a día de hoy, tiene hace muy poco tiempo que está en el cargo, hará cosa de 1 año y medio, 2 años. Además, resulta que es un gran aficionado del heavy metal, entonces podríais imaginaros, ¿no?, las imágenes anteriores de esta persona vestido de heavy metal o con los conciertos, y aquí lo tenemos, ¿no?, presidente del país. Además, la verdad es que se está haciendo una buena labor en el país. Y en cuanto al idioma, el indonesio es un idioma que a mí me gusta muchísimo, yo disfruto mucho, yo sigo aprendiendo indonesio siempre. Es un idioma muy fácil para el que siempre recomiendo, sobre todo en esos países de Asia, el intentar aprender un poco del idioma, porque va a ayudar mucho con el regateo, va a abrir una sonrisa a cualquier persona que nos escuche, aunque sea decir 4 palabras en indonesio, aunque sea el buenos días, el gracias. Le va a abrir una sonrisa a esa persona, va a estar agradecido de que hayamos tenido ese detalle. Y es un idioma, como digo, es muy fácil, ¿no?, por la gramática y ciertos detalles que tiene. Pero sobre todo es importante porque el indonesio es el idioma oficial, pero Indonesia como país, el Bahasa indonesio, Indonesia como país cuenta con 742 lenguas. Esto ya os hace ver la gran importancia del tener un idioma oficial en un país cuando tiene luego tantas lenguas menores. Y en el caso de Bali, sí que aquí cambia completamente, porque en Bali, aunque se habla el indonesio también, se habla el balinés, que es el idioma oficial de la isla, que no tiene nada que ver. Es decir, os aseguro que aquí yo sí que con el balinés nunca lo he conseguido. Es un idioma totalmente diferente. Pero por supuesto el inglés, sobre todo en las zonas de Bali. Si nos vamos a otras zonas más apartadas de otras islas, va a ser mucho más complejo, pero el inglés es ampliamente utilizado. Es decir, el pasajero hablando inglés en la isla de Bali se va a poder mover donde quiera. Hasta el nivel más bajo, hasta si nos planteamos hablar de una tienda de souvenirs en medio de la calle, van a defenderse con el inglés, no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, al final, el pasajero pues va a volver aprendiendo siempre esas 4 palabritas, ¿no? El salemapa allí, terima casi, por ejemplo, siempre va a tener esos detalles. Y en cuanto a Indonesia como geografía, es muy importante que tenemos unas 17.000 islas. Es un país con muchísimas, muchísimas islas. Si lo comparamos con Filipinas, por ejemplo, en Filipinas tenemos unas 7.000 islas. Entonces esto os hace ver la gran extensión que tiene Filipinas en islas, pero de las cuales, por ejemplo, solo tenemos unas 6.000 islas habitadas. Y principalmente nos centramos en las islas grandes, ¿no?, como en Sumatra, Borneo, Nueva Guinea. Recordemos también que Nueva Guinea está dividido, no toda la isla de Nueva Guinea es de Indonesia. Por un lado tenemos la zona oeste de Nueva Guinea y por otro Papúa Nueva Guinea. Entonces esto os hace ver la dificultad que hablábamos de todos esos aeropuertos y de las comunicaciones entre unas zonas y otras. Entonces, detalles importantes, pues esa gran extensión de ese 1.900.000 kilómetros, que os hace ver lo grande que es Indonesia. Y sobre todo, por ejemplo, ese detalle que os decía de Sumatra, que creo recordar que está en unos 520 o 550.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ya veis lo grande que es Sumatra. De esa población, de esos más de 260 millones de habitantes, y una renta per cápita realmente grande. Seguimos teniendo en cuenta que Bali es un país pobre, si lo comparamos con países occidentales. Tiene una renta per cápita baja, pero sobre todo tienen una renta per cápita baja
por la gran población que hay y porque esa gran población que se divide dentro de todas las islas, el acceso a la economía no es tan bueno, entonces esto hace que la renta per cápita se baje, ¿no? Pero seguimos hablando de que Indonesia, por ejemplo, es un gran país de emisor de pasajeros, es un gran emisor de pasajeros. Viajan muchísimo a otras zonas del mundo. Estoy seguro que en alguna ocasión puede ser que os hayáis cruzado en Madrid o Barcelona, como ciudades en España importantes, que os hayáis cruzado seguro con algún grupo de indonesios. Además se les reconoce la cara, os lo aseguro, se reconoce muy bien la cara de los indonesios. Entonces esa renta per cápita no es tan real, ¿no? Esto es el promedio de todo el país. Entonces la renta per cápita en un promedio con tanta población, pues lógicamente siempre se reduce, ¿no? Entonces, en cuanto a climatología, aquí os pongo una tabla para que podáis tener después una gráfica más o menos visual de qué es lo que os vais a encontrar. Hay que tener en cuenta que esta dispersión de islas, este gran tamaño del país, hace que tengamos muchísimos climas diferentes, ¿no? Pero tenemos esos 2 o 3 climas principales que serían ese clima ecuatorial lluvioso y el tropical húmedo, típico de las zonas del sudeste asiático, ese tropical monzónico, tropical húmedo y sobre todo el de la selva tropical. Esto hablando de Indonesia, no estamos hablando aún de Bali. Entonces yo aquí os pongo una tabla con algunas de las zonas para que de una manera fácil podáis saber, utilizando esas ciudades principales de muchas de las zonas, qué tipo de clima se va a encontrar el pasajero, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de ese clima tropical monzónico que os comentaba, por ejemplo, que lo tenemos en Yakarta, recordemos, capital del país, en Bali, pensando en Denpasar, o Yogyakarta, o Makassar, por ejemplo, que lo tenemos en la zona del Sulawesi, donde tenemos pues luego la playa de Bira, por ejemplo, que es una zona muy buena de playas. Entonces, como veis, tendríamos este es el clima importante para el pasajero, porque a las zonas que principalmente vaya a viajar se va a encontrar con este clima. Pero dentro de todo el resto de islas de Indonesia van a haber unas grandes diferencias en cuanto a la climatología. Entonces, no podemos hablar de Indonesia, ¿cuál es la mejor época? ¿Cuál es el mejor clima? ¿Qué clima nos vamos a encontrar? No, esto es muy amplio, entonces no podemos tener ese tipo de discurso. Entonces el pasajero debería dirigirse a este tipo de información para poder saber a la zona a la que se va a dirigir cuál es la climatología que se va a encontrar. Si mucho calor, muchas lluvias, mucho frío, porque tenemos incluso, por ejemplo, climas subpolares oceánicos también, ¿no? Que eso afecta a esa temperatura. Entonces yo sí que nos centramos en lo que realmente nos importa, que es la isla de Bali y en este caso también Lombok como referencia. Como podéis ver, en la isla de Lombok tenemos unas lluvias un poquito más importantes, pero tenemos unas temperaturas promedio muy generales, ¿no? Todos sabemos que Bali podríamos ponerlo al nivel de un Tenerife, ¿no? De donde tenemos prácticamente una climatología durante todo el año muy similar, con unos 25 o 26 grados más o menos de promedio. Entonces esto hace que Bali sea un destino ideal para todo el año. Es decir, a nivel climatología, a nivel temperatura, se puede viajar a Bali durante todo el año. Es verdad que luego tenemos estas épocas desde noviembre hasta marzo, donde tenemos esta mayor cantidad de lluvias, pero como suele pasar en general en todo el sudeste asiático, como pasa en Tailandia, pasa en Camboya o pasa en Vietnam, las lluvias tampoco son un problema para el país. Y se puede viajar perfectamente porque suelen ser lluvias de muy corta duración, que se suelen dar más bien por la tarde. Entonces el pasajero va a poder disfrutar de su tiempo en el país, de sus visitas y luego pues va a tener unas lluvias. No vamos a hablar de lluvias que estén una semana lloviendo y que el pasajero vaya a perder todo su tiempo útil o que vaya a estar siempre mojado. No es este tipo de situaciones. No hablamos de climas muy cómodos para viajar. Pero bueno, creo que estas gráficas os dan esa visión de que la época importante para el pasajero europeo, que sería desde abril, mayo hasta septiembre, octubre, es cuando tenemos una climatología más cómoda en la isla de Bali. Y para los que luego quieran completarlo, por ejemplo, con Lombok o Gili, veis que también seguimos manteniendo estas épocas de nuestro verano, son las mejores épocas para viajar al país. Además, también tenemos otro detalle, es que esa ligera reducción en temperaturas que se dan en la isla, la tenemos en esta época de nuestro verano. Entonces, por eso el pasajero Bali creo que es un destino muy importante para el europeo, para el español, cuando viaja en el verano nuestro, porque va a tener pocas lluvias y una climatología muy buena. Contraste con el volumen alto de lluvias, con ese detalle de que no son un freno para viajar, pero ese volumen más alto proporcionalmente de lluvias que tenemos en Tailandia o en Vietnam en esas épocas de verano, ¿no? Digamos que sería una gran diferencia del pasajero. Entonces, voy a centrarme sobre todo en estas principales zonas, pero como decía, vamos a hablar extensamente de Bali y las otras simplemente las voy a pasar por encima, ¿no? Aquí tenéis este mapa, os da una ligera idea de algunas de las zonas importantes
en las islas principales, ¿no? Recordemos la isla de Sumatra, la isla de Borneo, la isla de Java, de Nueva Guinea, la isla de Papúa en este caso, pero Nueva Guinea, donde veis que vamos a tener esas zonas principales e importantes para que luego el pasajero que quiera combinar Bali, que podáis tener un resumen muy gráfico de cuáles son las zonas importantes en Indonesia. Entonces, viendo algunas imágenes que estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis, como sabéis, la presentación siempre intentamos apoyarnos en la medida de lo posible con imágenes y muchas veces, desgraciadamente, las imágenes no transmiten todo lo que hay detrás, ¿no? de la imagen, porque aquí, por ejemplo, os pongo esta imagen, ¿no? de los templos de Borobudur en Java, pero por supuesto los que hayáis tenido la oportunidad de estar antes en Indonesia o los que hayáis ampliado la información de Borobudur sabéis que es impresionante todo lo que gira en torno a Borobudur. Entonces esta imagen nos da ese recordatorio sobre todo, ¿no? En Sumatra, como os decía, ese detalle de los orangutanes de Sumatra y sobre todo también no olvidemos el tigre de Sumatra, no solo el orangután, aunque sabemos que el motivo principal muchas veces en Sumatra puede ser el orangután, también es muy atractivo ese pasajero que luego pueda visitar los tigres de Sumatra. La isla de Borneo, en este caso os pongo también los nombres en indonesio porque sabéis que muchas veces tanto los mayoristas como nosotros receptivos os podéis encontrar información en internet donde se mencionen la isla hablando de Kalimantan en lugar de Borneo. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, es decir, uno es el nombre inglés o occidental, Borneo, y el otro el nombre en Bahasa, ¿no? que sería Kalimantan. De manera que no os compliquéis cuando luego os pregunte un pasajero, oye, es que quiero ir a la isla de Kalimantan y no sepáis dónde es, ¿no? que podáis tener este recordatorio. Y bueno, la isla de Borneo sobre todo son islas de muchísima naturaleza con playas realmente magníficas, ¿no? Y la isla de Nueva Guinea también, en este caso Irian, en Bahasa, nos va a dar esa opción de luego poder combinar con Papúa Nueva Guinea. Recordemos también la complicación, ¿no? del país de Papúa Nueva Guinea en cuanto a política. Son zonas que sí que vamos a poder disfrutar de playas mucho mejor que lo que nos vamos a encontrar en Bali, ¿no? Esas islas de Borneo o las islas de Nueva Guinea van a ofrecer, o el Sulawesi también nos van a ofrecer playas de muchísima calidad. Sulawesi, o que muchos de vosotros también pues lo conoceréis como Celebes, ¿no? Sería ese nombre occidental, aunque yo pues por tradición lo llamo Sulawesi, ¿no? Como os digo, sobre todo es importante para que luego cuando un pasajero os diga un nombre que no suene raro. La isla de Celebes también muchísima naturaleza, muchísimas montañas. Toda esta imagen creo que es representativa, ¿no? de todas esas terrazas de arroz. Recordemos el arroz en Asia es muy importante, las plantaciones de arroz van a ser uno de los grandes productores de arroz, la zona de Asia, lógicamente. Incluso Vietnam es si no recuerdo mal, creo que es el mayor país exportador de arroz, exportador, es decir, es el segundo mayor país exportador de arroz. Entonces veis la importancia del arroz, ¿no? para muchos de ellos, como incluso en Tailandia. Un detalle en tailandés es que king khao es comer arroz en tailandés y ya llega un momento que se ha quedado el khao como comer en tailandés. Entonces llegaríamos ya a lo que es Bali, ¿no? La isla de Bali, que es lo que realmente necesitáis y lo que más os van a pedir, ¿no? En este caso ese templo de Pura Ulandanu que mencionábamos al principio en el vídeo, es uno de los imágenes referenciales de Bali, ¿no? Sabéis que en muchos folletos y en muchas ofertas siempre se va a utilizar esta imagen. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos en Bali? Bueno, os lo ubico aquí, os pongo esta flecha para que veáis que Bali es una isla pequeña comparado con todo lo que tenemos en Indonesia. Entonces nos vamos a encontrar con Denpasar como capital de Bali. Recordemos, Bali es una isla, no es un país. A veces nos confundimos, pero no es un país. Tenemos este detalle de la religión hinduista en lugar de la población musulmana. En este caso, recordemos, los musulmanes, está prohibido el alcohol, lógicamente, está prohibido el juego, ese tipo de actividades no están contempladas en la religión, pero en Bali tenemos como una exención, ¿no? Tenemos una autorización para el alcohol, entonces, aunque tampoco es que sea algo muy promocionado, sabemos que el australiano viaja muchísimo a Indonesia, a Bali, es como su jardín, los australianos son el principal destino, es Bali, entonces aquí sí que se consume mucho alcohol, pero tiene unas tasas bastante elevadas por impuestos que aplica el gobierno, entonces no es el país ideal para el pasajero que quiera un todo incluido y que quiera disfrutar de alcohol como en un Caribe, ¿no? Tenemos propiedades que sí nos ofrecen esos todos incluidos, pero debéis quitarle un poquito de la cabeza al pasajero cuando os pida un todo incluido. No debería pedir un todo incluido, vale, puede pedir una pensión completa, pero mi consejo es que no se solicite un todo incluido, ¿no?
realmente la calidad, la cantidad y la diversidad de alcoholes que se ofrecen no tiene nada que ver con un Caribe, ¿no? Ese pasajero que ha ido a Caribe, que se olvide, el Caribe es el Caribe, no lo va a encontrar en otro sitio. Y luego, por supuesto, esos templos balineses y muchísimas playas, como os decía, que aun sin ser un destino de playa, de baño, tienen muchísimas playas, ¿no? Lógicamente, alrededor de toda la isla hay centenares de playas diferentes. Importante ese detalle de los volcanes que os decía, Bali se localiza en el anillo del fuego del Pacífico, entonces esto hace que tengamos esa importancia de volcanes. Recordemos también recientemente esos problemas que tuvimos en los volcanes en la isla hace un tiempo, que son los que nos prohibieron todas esas llegadas al aeropuerto de Denpasar, no tanto por el hecho de las lavas, etcétera, sino por todas las nubes de ceniza, ¿no? que prohíben la navegación, y que en este caso, además, desgraciadamente, la isla de Bali se ve cerrada a un único aeropuerto, que es el aeropuerto de Denpasar. Entonces muchos pasajeros los que tuvieron la posibilidad, salir desde Bali hacia Lombok para desde Lombok tomar otro vuelo de conexión a otra zona para luego tomar un vuelo de salida. Y sobre todo Bali, Lombok, los lagos y las cascadas son los tesoros de Indonesia, ¿no? No solo en Bali y Lombok hay cascadas y lagos, hay muchísimas zonas de Indonesia que los tiene, pero para el pasajero esta imagen de lagos y cascadas que se va a encontrar en Indonesia realmente es muy importante. Y detalle también clave, Ubud, recordemos, es la joya de Bali. Ubud, muchos pasajeros van a querer combinar su itinerario por Indonesia o bien por la isla de Bali con 2 o 3 noches en la zona de Ubud, y yo realmente lo recomiendo. Si ese pasajero no tiene interés en la playa, yo recomendaría que estén 2 o 3 noches antes de regresar a casa, que se queden en Ubud y que descansen y que disfruten de la naturaleza, ¿no? En la zona, y poder disfrutar del resort. Entonces, hablando desde el norte al sur de la isla, nos centraríamos, por ejemplo, en algunas zonas que son las que tradicionalmente se han visitado en la isla, ¿no? Tendríamos la zona de Lovina en el norte, sobre todo importante este detalle de los delfines. Es una zona de buceo, una zona para poder ver delfines. Entonces, esto es ese típico tour que luego veremos en las rutas, pero ese típico tour que se ha hecho tradicionalmente, donde el pasajero estaba una noche en cada zona, una noche en Lovina, una noche en Candidasa, una noche en Denpasar, una noche en la zona de Ubud o Seminyak o Berimbín, y luego continuaba, por ejemplo, para tener unos tiempos, unos días libres, por así decir, en lo que llamaríamos la zona de playa, que sería esa zona del sur de la isla. Luego veremos a nivel geográfico. Tendríamos esta zona de Belimbín, la ciudad de Belimbín en la provincia de Tabanan, que, como digo, se está poniendo muy de moda. Es una zona similar a la zona de Tegalalan, muy conocida la zona de Tegalalan en Ubud, por esas grandes terrazas de arroz escondidas en esas vaguadas, en esos cauces, en esos huecos que produce la orografía de las montañas de Ubud, donde el pasajero se encuentra en medio del bosque con todas esas terrazas de arroz. La zona de Belimbín, además, es una zona poco masificada, es una zona más tranquila. El poblado de la villa de Belimbín es una villa muy pequeñita, y que el pasajero va a poder disfrutar muchísimo, ¿no? de estas panorámicas. Esa zona de Candidasa que tenemos al sureste de la isla de Bali, muy cerca de Denpasar, que va a darnos ese complemento para hacer las visitas culturales en la zona de Candidasa o para hacer esas zonas de buceo, por ejemplo, ¿no? La zona de Candidasa también es muy importante en cuanto a biodiversidad marina. Y esta zona de Ubud, que como os pongo aquí, esto es una imagen de Ubud. Luego os enseñaré algún hotel donde podréis ver cómo es la tipología de hoteles cuando se integran en el bosque, porque Ubud la ciudad de Ubud nos ofrece ambas alternativas. Es decir, por un lado tenemos la ciudad de Ubud y por otro tenemos el área de Ubud. Entonces hay que ir siempre con cuidado cuando busquemos un hotel en Ubud, porque puede ser que el pasajero nos esté pidiendo un hotel en el bosque, es decir, en medio de la naturaleza, y nosotros por error le ofrezcamos un hotel como, por ejemplo, el Alila o el Alaya, que son hoteles de gran calidad, pero que se encuentran en la ciudad de Ubud. Os aseguro que son hoteles que son muy buenos, pero lógicamente no va a estar en medio de esta naturaleza, ¿no? que tenemos aquí. Luego veréis algunas imágenes. Entonces, bueno, estas terrazas de arroz, sobre todo en coger esas épocas del arroz donde tienen varias cosechas a lo largo del año, realmente ofrece estas imágenes. O da igual que sean las imágenes en las que tenemos el arroz verde para cosechar, como tendríamos dentro de poco, cuando ya está ese color amarillo. O incluso cuando tenemos las terrazas de arroz con la plantación hecha, pero que aún no ha crecido el arroz, donde tenemos esas grandes cantidades de agua que se ven, que nos ofrecen esos reflejos en las terrazas de arroz. Da igual la época del año, el pasajero os aseguro que va a disfrutar de las terrazas de arroz. Da igual que estén plantadas, que estén para cosechar o que estén pendientes aún de germinar, ¿no?
Entonces, bueno, cogeríamos la isla de Bali, que os pongo un pequeño mapa, un poco de referencia, como os decía, para que de una manera fácil podáis tener algún recordatorio, ¿no? Pues tenemos esta zona de los delfines, sobre todo en la zona del norte que os mencionaba, esta zona de Candidasa que tenemos aquí, donde tendríamos pues estas opciones para hacer el buceo, el surf también, por ejemplo, toda esta zona de Candidasa. Luego tendríamos algunos detalles curiosos, por ejemplo, estas puertas, que son las puertas que hay en la mayoría de los templos importantes en Bali. Los balineses, la religión hinduista tiene unas definiciones muy diferentes sobre lo que sería el budismo o lo que es la protección para el balinés o lo que es puro o impuro. Luego os haré algún comentario en cuanto a esos detalles. Entonces, en la isla hay como 9 grandes puertas que son las que, digamos, protegen en los 9 puntos, los 4 puntos cardinales, con los otros completamos los 9. Tendríamos esas 9 puertas que están ubicadas en esas 9 localizaciones de la isla, si cogemos la isla como una brújula, de manera que se encuentren protegidos de los malos espíritus y de todo este pensamiento, ¿no?, que el hinduista tiene. Luego tendríamos esta zona del sur, que os decía que sería lo que podemos decir como zona de playa, que se ha definido como zona de playa, que es donde tenemos la mayor cantidad de hoteles, ¿no? Tendríamos la zona de Sanur, Seminyak, Leyan, Kuta, Nusa Dua, Benoa. Esta sería la zona donde principalmente el pasajero va a disfrutar de su tiempo de playa. Recordemos ese detalle de lo que os he dicho, que Bali no es un destino de playa, pero lógicamente tiene muchísimas playas. Y bueno, luego aquí podéis ver, por ejemplo, el Monte Agung, el Monte Batur, que son esos dos volcanes que tenemos en la isla. Toda esta zona de aquí del medio, donde tenemos, por ejemplo, pues la zona de Ubud, con estos monos también, ¿no?, en el bosque, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la zona de Uluwatu, en la zona de Tamanayun, también tenemos muchos monos, ¿no? En cuanto a los monos, que a veces parece muy atractivo y que muchas veces el pasajero quiere llegar para... bueno, aquí tendríamos Tamanayun. Hay que ser conscientes de que los monos son peligrosos, no hay que mirarlos directamente. Esto los guías les informan muy bien a los pasajeros. Además son los ladrones más importantes de la isla. Hay muchísima gente que se ha quedado sin teléfono, sin gafas, sin mochila, sin comida. Los monos son muy listos y saben que si le quitan algo a un pasajero puede ser que luego intenten darle comida para recuperar lo que le han quitado, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Además, lógicamente, muerden, puede suponer algunas enfermedades para los pasajeros, entonces hay que siempre evitar mirarlos a los ojos directamente porque supone una afrenta contra el mono que podría lanzarse, ¿no?, sobre todo si son hembras con crías, etcétera. Entonces, bueno, pongo algunas imágenes. Aquí tendríamos, por ejemplo, el Monte Batur visto desde Quintamaní. Perdón, en el área de Quintamaní tendríamos el Monte Batur visto desde el Monte Agung. Aquí tenéis esta imagen de ambas montañas. Tendríamos el Monte Agung y el Monte Batur. Y aquí tendríamos la inversa, ¿no? El Monte Agung visto desde el Monte Batur. Aquí veis toda la caldera que tenemos aquí, la caldera del Monte Batur, que es una de las visitas también muy importantes que le suele gustar mucho al pasajero, incluso con esas opciones de poder ascender de madrugada, entre las 3 o las 4 de la mañana, salir del hotel para dirigirse a hacer un trekking de ascenso hasta la cima de la montaña, ¿no? Realmente es muy, 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 muy bonito y toda esta zona del lago es realmente preciosa. Esa zona de Tegalalan que os mencionaba, como habéis visto antes en las imágenes cuando veíamos Ubud, con todas estas terrazas de arroz, donde habitualmente pues, se hacen algunas paradas cuando el pasajero pasa de camino a Ubud, haciendo las visitas y donde se le explica toda esa historia en torno a Tegalalan y a la importancia de las terrazas, etcétera, para la cultura balinesa. Esta zona de Ubud, esta imagen, por ejemplo, no es, luego os enseñaré alguna, pero os la quería enseñar como referencia. Por ejemplo, estos son algunas viviendas que tenemos al lado de la carretera en la zona de Ubud, muy cerca de Tegalalan. Entonces, imaginaros esto que tenemos aquí, que en lugar de ser viviendas fuera un hotel, ¿no? Y que, como veis, no hay nada más. Entonces, el pasajero se va a encontrar en su hotel, en la falda, a lo largo de todo el lateral de esa montaña. Entonces no va a haber nada más, lo que va a haber es el bosque tropical y el hotel. Tenemos grandes resorts, como por ejemplo la cadena Pramana, que tiene grandes resorts que en una extensión de salida de la montaña la han escarbado un poquito y han construido todo el hotel, ¿no? O el Amaya, por ejemplo, son grandes hoteles que tenemos en esta zona. Entonces, ¿qué nos quedaría así como un detalle un poco importante? Las zonas de playas, como os decía, ¿no? Aquí os pongo este mapa que os puede ayudar a definir un poco las zonas clave de las playas, ¿no? Tendríamos Pantai, es playa en Bahasa.
Tendríamos la playa de Lovina, la zona de Ahmed o Candidasa, sobre todo Candidasa y Padang Bay son más famosas. Y luego aquí abajo tenemos todas estas zonas de playa que os mencionaba, por ejemplo Canggu Beach o Kuta, la Kuta, Pantai Kuta o la de Legian, Sanur, Jimbaran. Luego cuando hablemos de las playas os enseñaré algunas fotografías de alguna de estas zonas para que os podáis hacer una idea de cómo son las playas. Pero aprovecho esta imagen para comentaros un detalle que posteriormente cuando hables de las rutas os voy a mencionar. Podéis ver en esta imagen que tenemos esta línea amarilla que va por aquí. Esto es la bahía, esto es una bahía, esto es agua, es decir, esto no es terreno. Entonces, hace unos 4 o 5 años se construyó, no recuerdo si fue hace 5 años ya, se construyó esta autovía por encima del mar. Entonces, esto es uno de los grandes motivos por el que nosotros somos el único receptivo que está ofreciendo este tipo de circuito, donde el pasajero se basa en un único hotel para hacer todas las visitas. Entonces, esta gran autovía que se ha construido aquí es una autovía que tiene una entrada por la zona de Nusa Dua, tiene una salida en el aeropuerto de Ngurah Rai. Recordemos, el aeropuerto se llama el aeropuerto de Denpasar, se le llama el aeropuerto de Denpasar, DPS, pero realmente no está en Denpasar. Denpasar lo tendríamos en esta zona de aquí y esto es el aeropuerto de Ngurah Rai que está en Jimbaran. Realmente la ubicación del aeropuerto es Jimbaran, pero se le ha dado el nombre de DPS debido a la importancia, lógicamente, de la capital de la isla que es Denpasar. Entonces tendríamos esta entrada en Nusa Dua, esta entrada y salida en el aeropuerto y esta entrada y salida en la zona de Denpasar, que tendríamos aquí justo en este acceso. Entonces, de este modo hemos conseguido que estos grandes hoteles que teníamos en la zona de Nusa Dua, Benoa, estos grandes resorts como el Meliá o el Nusa Dua Beach, nos ofrece la oportunidad de que el pasajero se pueda desplazar hasta la zona del aeropuerto. Yo, por ejemplo, a mí con la moto me cuesta unos 40 minutos, 40-45 minutos desde aquí arriba, es decir, desde la parte alta de Benoa hasta la zona de Seminyak. Esto antes era imposible y este detalle es muy importante, es clave que lo conozcáis porque el pasajero anteriormente, desde la zona de Benoa, por ejemplo, le podía costar 3 horas precisamente hasta la zona de Seminyak. Entonces esto hacía que era imposible, literalmente imposible, ofrecer un paquete, un circuito donde el pasajero estuviera haciendo zonas de Ubud, Besakit, Quintamaní, que pudiera visitar las zonas del centro de la isla estando en estos hoteles, porque solo el traslado hasta aquí ya eran 3 horas. ¿Por qué? Porque luego os lo enseñaré en el mapa más amplio, pero aquí hay una carretera que es la que pasa por delante del aeropuerto. Entonces imaginaros todo el tráfico que se condensa a la entrada y a la salida por esa carretera. Una carretera con un carril en cada sentido, una carretera pequeña. Entonces esto hacía que entrar o salir de la isla era realmente muy costoso en cuanto a tiempos, ¿no? Es una distancia muy corta, pero todo el tráfico se condensaba allí, ¿no? Para todas las personas que querían hacer visitas en el sur de la isla, como todas las personas que entraban o salían del aeropuerto. Entonces, gracias a esta autovía nos ha reducido muchísimo los traslados y podemos ofrecer a un pasajero que se encuentre en un hotel en la playa y que pueda hacer todas las visitas. Esto luego se lo explicaré más amplio cuando veamos las rutas. Entonces, aquí os quiero centrar sobre todo también en cuanto a los principales templos que nos vamos a encontrar en la isla. Yo os pongo este pequeño mapa donde os hemos detallado dónde están los principales templos. Entonces, los importantes sería el templo de Ulundanu Batur, no confundir con Ulundanu Bratan. Luego veréis alguna imagen porque muchas veces se confunde un templo con el otro debido al nombre. El templo madre de Besakit, súper importante, uno de los más apreciados por los indonesios. El templo, por ejemplo, de Tamanayun, que también es muy importante para los indonesios, o Tanalot y Uluwatu, ¿no? Ese templo de Tanalot que teníamos en la costa, ¿no? Es el templo de la película de los Piratas del Caribe, o el templo del acantilado de Uluwatu, donde luego tenemos esa danza Kekak, donde tenemos esa danza famosa con esos sonidos guturales, esos sonidos muy humanos en la puesta de sol, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, algunos templos, bueno, el templo de Tirta Impul, sobre todo, luego lo veréis, es este templo con las fuentes donde se pueden bendecir. Y el templo de Goa Gayak creo que es un contraste sobre lo que nos encontramos en Bali, porque es un templo con un acceso, con un elefante, escarbado en la piedra. Entonces, comparado al resto de templos de cultura balinesa, hinduista, pues aquí este templo con esa referencia del elefante va a hacer un cambio importante, ¿no? Entonces, como os decía, el templo de Ulundanu Bratan, no confundir con Ulundanu Batur, que son completamente diferentes.
El templo de Purabes-Akif, con estas puertas de acceso al templo que os mencionaba, ¿no? Este diseño arquitectónico que se encuentra en 9 lugares en la isla. El templo de Tirtha en Pool, con estas fuentes, sobre todo nosotros aquí siempre los guías intentamos que vosotros recomendéis al pasajero de que estos son templos, ¿no? Esto no hablamos de monumentos que visita el pasajero, son templos, ¿no? Entonces, además son templos muy apreciados por los balineses, al contrario que sucede en templos en Vietnam o en Tailandia o en Camboya, no se puede acceder a la mayoría de los templos, ¿no? El pasajero, por ejemplo, no puede entrar a Tanalot, o no puede entrar a Tamanayun, o no puede entrar a Uluwatu. Es decir, podemos hacer las visitas al templo, pero nos quedamos en los alrededores del templo, en las zonas exteriores. Hablemos también de templos que son relativamente pequeños, es decir, no son grandes templos donde el pasajero pudiera entrar dentro, como en una iglesia, ¿no? Entonces, el templo de Tirtha en Pool, sobre todo, muchas veces el pasajero llega aquí solo por hacer la gracia, por hacer la visita del templo. Hay que ser conscientes, ¿no? Esto es un templo religioso y muchas veces el indonesio tiene que estar esperándose a que los turistas hagan la gracieta, ¿no? Por hacerse la foto en las piscinas del templo. No, ellos realmente van a rezar, ¿no? Entonces hay que siempre tener ese respeto, ¿no? Por la religión. Y ese templo de Tamanayun, que como os digo, por ejemplo, no se puede acceder, el templo tiene como un pequeño foso de agua alrededor, entonces, como os digo, los templos en Bali no son accesibles para la población, solo es accesible para los monjes. También aprovecho este templo para ese detalle que os mencionaba antes en cuanto a nivel religioso. Por ejemplo, podéis ver que hay una diferencia en cuanto a las alturas de estos edificios de que se encuentran dentro del templo, y esto viene por ese detalle que os decía de lo puro y lo impuro, ¿no? Para el balinés, la cabeza sería la parte pura del cuerpo humano, hacia los pies, que es cuando iríamos hacia la parte más impura, y esto además se traslada también a la isla, ¿no? Entonces, las zonas más puras son las zonas de las montañas, son las zonas más altas. Entonces, este detalle siempre lo vais a encontrar con que según el templo se acerca hacia la montaña va a tener una altura mayor, ¿no? Entonces, esta sería la zona más impura, que sería la zona más cerca de la costa, y según vamos dirigiéndonos hacia las alturas, va creciendo el templo y va teniendo esa altura mayor porque es la zona más pura, ¿no? Es esta definición un poco resumida de cómo define lo impuro o lo puro el balinés. Y bueno, sobre todo este templo de Puratanolot es muy importante. Como os digo, no se puede acceder al templo, están cerrados, pero sí que podemos acceder a las zonas cercanas. Entonces el pasajero va a poder tener la opción de disfrutar de unas imágenes donde tenemos este pasillo de rocas, donde cuando sube la marea o baja podemos acceder y mojarnos incluso. Os aseguro que es completamente seguro cuando la marea está más baja, lógicamente. Si está muy alta ya no podemos. Y además es muy apreciado por los balineses, que lo utilizan muchísimo, sobre todo para tomar fotografías para los novios, ¿no? En las bodas puede ser que el pasajero se encuentre visitando el templo y seguro que se va a encontrar a alguna pareja de novios que se están haciendo fotografías. Sobre todo con estas imágenes al atardecer o al amanecer, realmente son espectaculares, ¿no? Hay que recordar que el templo de Tanalot da al oeste, entonces cuando está atardeciendo siempre vamos a tener esta vista del sol, pero cuando está amaneciendo también lo vemos apareciendo por las montañas, como va empezando a darle la luz al templo, también es realmente muy bonito. Y ese templo de Uluwatu que os decía es ese templo del acantilado donde tenemos, os pongo esta imagen, esa danza Keka, que es una danza realmente muy bonita, es en torno a 1 hora y media aproximadamente de danza, es muy larga. Mientras va bajando el sol, de manera que una de las puertas que tenemos en Bali, que se encuentra justo en el templo de Uluwatu, podemos tener esas imágenes de fondo con el atardecer hasta que la danza, como veis, sigue incluso siendo de noche, y con esa danza que os mencionaba, ¿no? Con esos sonidos de los miembros de la danza sentados todos alrededor de estas personas. Aquí podéis verlos, todas estas personas que tienen alrededor. Entonces, en cuanto a la danza Keka en Uluwatu, también deciros que se trata como de un teatro, como un anfiteatro, ¿no? Es como unos palcos alrededor de la danza, caben muchísimas personas. Y además es un detalle importante, y es que la Asociación de Hispanohablantes nosotros tenemos mucho equipo que forma parte de la Asociación de Hispanohablantes. El documento que se ofrece explicando la historia y qué es lo que va a ir sucediendo a lo largo de la danza
se encuentra escrito en castellano, además está revisado, os aseguro que tiene un buen castellano. Entonces va a poder ser partícipe de la danza y entender qué es lo que está sucediendo en la danza, ¿no? Con esta princesa que se supone que es un ciervo, ¿no? Que se va moviendo con esas máscaras que luego utilizan para la representación. Llegaríamos, por ejemplo, varios templos, el templo de Vihararama, para que veáis como ese pequeño templo de Borobudur en la isla de Bali, ¿no? Recordemos este detalle. Entonces, como veis, tenemos muchísimos templos. Os he puesto ese mapa para que podáis tener luego las ubicaciones de los templos principales que el pasajero debería, la gran mayoría de ellos, visitar, ¿no? Cuando hablamos de un tour en regular, la gran mayoría de ellos se visitan, ¿no? Pero bueno, para que también seáis conscientes de que hay otros templos importantes, como el de Goa Gaya, que os van a dar esa opción de que el pasajero pueda completar otras zonas diferentes o que pueda, durante los tiempos libres, esos días que no tenga actividades, en nuestros circuitos habitualmente tienen 5 días de visitas, pues que el resto de días, si quieren estar en la playa y quieren luego realizar visitas a otra zona, que sepáis otras zonas también que podáis recomendarles. Llegaríamos entonces a Lombok. Esta imagen la pongo sobre todo como contraste, ¿no? Estamos hablando de Lombok, al lado de Bali, pero en este caso ya no hablamos de una isla hinduista, ya hablamos de una isla musulmana. Además, es muy importante porque, por ejemplo, tiene una población de 4 millones, pero tiene 400.000 mezquitas. Entonces veis la importancia de la religión en una isla como Lombok, ¿no? Son mezquitas muy pequeñitas, tenemos alguna grande como esta, pero en general son mezquitas muy pequeñitas. Y sobre todo en la isla de Lombok, recordemos que hace un par de años tuvimos aquel problema en la isla de Lombok con el terremoto. Se está recuperando día a día. A día de hoy se puede ya viajar a la isla de Lombok. Los indonesios son gente que se recupera muy rápido, están muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Entonces, hay algunos edificios que aún no estaban en restauración, pero sobre todo los hoteles empezaron a ponerse muy pronto para restaurarlo todo. Entonces, es importante Lombok por dos motivos, pienso principalmente. Uno, porque tiene muchísimos tipos de playas. Ese pasajero que realmente quiera una buena playa, yo le recomendaría que se fuera a la isla de Lombok o a las islas de Gili. Recordemos esas 3 islas de Gili, hay Gili Air, Gili... ¡ay! Se me han ido los nombres ahora. Bueno, luego los digo, se me han ido a la cabeza completamente. Pero yo además pongo un detalle curioso y es que las islas Gili no son solo las 3 islas que tenemos en el norte, sino que en esta zona del suroeste de la isla también tenemos islas Gili. Tenemos, creo que son 7 u 8 islas. Aquí sí que os he puesto el nombre de las otras islas Gili que menciono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 islas Gili en la zona del sur, que serían 9 en total con las 3 islas del norte, ¿no? Y luego también importantes los detalles. Esas imágenes de cascadas que veíamos al principio, como la cascada de Tiukelep, que es esa que os mostraba en la fotografía, el volcán Rinjani, que le puede dar también la opción de que el pasajero que esté en Lombok pueda hacer muchas visitas. Bangkok tiene muchísima naturaleza, entonces el pasajero que quiera visitar Bali luego podría completarlo con Lombok y hacer visitas en Lombok a nivel cultural o a nivel naturaleza. Y sobre todo también, por ejemplo, la etnia Sasak, que serían, digamos, los habitantes autóctonos, los habitantes originales de la zona de Indonesia, ¿no? En este caso de la zona de Lombok. Entonces, creo que Lombok os va a completar muy bien cuando el pasajero quiera visitar Bali, pero no quiera luego tener tiempo libre en Bali y que quiera hacer otras zonas o que quiera visitar otras zonas culturales, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchas gracias a Viajes Ecuador, que me recordaba, se me habían ido Gili Meno, Gili Air y Gili Trawangan. Muchas gracias por la ayuda. Son muchos nombres y al final a la larga me quedan a veces la mente en blanco. Entonces os pongo algunas imágenes. Tendríamos el volcán Rinjani, que os decía, que realmente es una visita muy muy bonita, similar al volcán Batur, que teníamos ese cráter, ¿no? Con ese lago. Esas cataratas de Tiukelep que os mencionaba, donde el pasajero puede bañarse, pueden ir perfectamente de manera sola, no hace falta que vayan con visita, lógicamente se pueden desplazar hasta allí y luego disfrutar de un día o de una mañana tranquilo en medio del bosque. Sobre todo estas zonas de los campos de arroz, también Lombok, como sucede en las zonas de Tegalalan, es muy importante el arroz, pero aquí es diferente, ¿no? Porque no tenemos todas esas grandes terrazas de arroz como teníamos en Belimbín o Tegalalan, y tenemos estos grandes campos de arroz donde pueden tener estas imágenes. Yo creo que realmente es muy bonito, ¿no? Y el pasajero puede disfrutar de un día, cogerse una moto, por ejemplo, o una bicicleta y darse paseos por la zona, según donde esté, ¿no? En la zona de Lombok. Y sobre todo estas playas que os decía que Lombok, aquí sí que veis esta gran diferencia con las playas que nos encontramos en Bali, ¿no? Con esas playas más oscuras, habitualmente procedente de arenas volcánicas, ¿no?
Y como decía también, Lombok, además, por fortuna, ofrece muchos tipos de playas diferentes. Yo aquí en el detalle os he puesto algunas de ellas, por ejemplo, como Kuta Beach o Mandalika, que creo que el pasajero que no quiera una única playa, o la playa de Senjiji, por ejemplo, también es muy importante. Creo que os va a ofrecer un complemento para el pasajero que se pueda desplazar durante varios días por la isla y estar disfrutando de diferentes tipos de playas, ¿no? El que por supuesto quiera tumbarse en la playa y no hacer nada, pues bueno, sé que coja la playa que le coja más cerca, ¿no? Que ya no hace falta desplazarse luego, pero el que quiera descubrir y encontrarse solo y hacer muchas zonas de la isla, lo mejor es disfrutar también de las playas. Llegaríamos entonces a Nusa Penida, es esta isla menor, Nusa Penida y Nusa Lembongan, que los tenemos justo entre Lombok y Bali. Aquí es un contraste porque hablamos de una isla con una orografía muy accidentada, donde tenemos muchísimos acantilados. También tenemos playas muy bonitas, pero es verdad que el agua no es tan cómoda para el baño. Entonces os pongo este detalle y sobre todo importante, como podéis ver aquí, Nusa Penida y Nusa Lembongan, bueno, y Nusa Seningan también, pero principalmente Lembongan y Penida, son principalmente una de las mejores zonas que yo recomendaría para hacer buceo. Bien sea buceo profesional, con botella, como el snorkeling, ¿no? Y sobre todo tenemos este detalle de las mantas rayas, ¿no? El pasajero que puede estar buceando junto a las mantas rayas. Entonces aquí os pongo estos detalles claves, esos acantilados, esas cascadas y piscinas naturales también que van a formarse dentro de la isla. En este caso, como os decía al principio, sí que es una mayoría hindú. Bali y Nusa Penida, Nusa Lembongan y Seningan son mayoría hindú, no hablamos de una zona musulmán. Recordemos también que en Bali no todo es hindú, es decir, que también hay musulmanes, lógicamente, ¿no? Y luego tenemos algunas playas también importantes como Crystal Bay o Kelinkin. Y en cuanto a nivel cultural, os puedo comentar dos detalles curiosos. Por ejemplo, uno sería el templo de la cueva, ahora os enseñaré una imagen, y otro muy curioso sería el de Pura Paluang, que es el templo del coche, ¿no? Se supone que el templo del coche se construyó en representación a los primeros vehículos que llegaron a la isla sobre el finales de 1800, que entonces construyeron ese templo, ¿no? Imaginaros el shock para la población local, ¿no? Del primer coche que pudieron ver, ¿no? Entonces, como os digo, sobre todo ese pasajero que quiera disfrutar de snorkel, de buceo, que no quiera estar en una zona tan grande como la zona de Lombok, pues perfectamente puede coger un ferry, venir hasta Nusa Penida y luego regresar hasta la isla de Bali para tomar su vuelo de salida. Entonces os pongo algunas imágenes pues, de estos acantilados que os digo, del templo de la cueva que os mencionaba. Es un templo muy pequeñito, pero es curioso, ¿no? Porque se encuentra excavado dentro de toda la cueva. Es un templo bastante apreciado para la población local en Nusa Penida. Y llegaríamos entonces a esas tres islas, a Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air. He intentado buscar una imagen donde pudierais ver esta panorámica de las tres. Es importante sobre todo porque uno de los motivos principales en la isla es el descansar, ¿no? Ahora veréis algunas imágenes. Pero sobre todo también el que el pasajero se puede dar una vuelta andando perfectamente a lo largo de la isla y en unas 3 horas aproximadamente, 4 horas, según el tiempo que lleve, según la rapidez que lleve, se puede dar un paseo perfectamente alrededor de toda la isla, ¿no? Es una isla muy pequeña. Aquí os pongo el tamaño, son unos 3 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Os podéis imaginar, ¿no? Lo poco que le cuesta al pasajero darse la vuelta, ¿no? Y también, sobre todo, es muy bonito el pasajero que pueda disfrutar de las tres islas, ¿no? Que se pueda dar un salto de una a la otra. Que se pueda coger una barquita local, por ejemplo, y que se pueda cruzar desde una a la otra, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Pues para hacer esas puestas de sol, que son impresionantes, el incluso ir a caballo. En Gili Trawangan tenemos la opción de ir a caballo, pueden alquilar caballo y pasear a caballo alrededor de la isla, por la playa. Y ese submarinismo y ese snorkel, ¿no? La calidad del agua en las tres islas es muy buena. Entonces le va a ofrecer de nuevo esa opción, sobre todo de snorkel, pienso, más que de submarinismo, para que el pasajero pueda estar en su hotel y utilizarlo, ¿no? Y también es importante que en general hablamos de unos hoteles tipo bungalow, ¿no? Habéis visto que aquí no tenemos ningún gran edificio, o sea, aquí no hay un edificio de 10 plantas donde el pasajero se vaya a encontrar un hotel estándar con habitaciones estándar de hotel, ¿no? No, aquí vamos a hablar que en general se trata de resorts en formato bungalow.
Entonces, bueno, aquí veis, os pongo además esta imagen porque es bastante clave para entender de cómo llegar a las islas, ¿no? Tenemos la opción de llegar desde Bali o tenemos desde Senggigi, por ejemplo, en Lombok, como os mencionaba antes, que sería esa playa que teníamos más al sur, pero principalmente lo habitual es ir desde Teluk para cuando el pasajero quiera coger un speedboat, que es la recomendación por la poca duración que tiene el speedboat y por el que cuando llegamos el speedboat sale, es decir, no tenemos que esperar, porque la otra opción que tenemos sería coger los barcos públicos, que no es nuestra recomendación, ¿no? Porque luego los barcos públicos tienen un horario concreto y además si no hay pasajeros no sale, con lo que entonces lógicamente el pasajero pues se va a tener que esperar muchas más horas, ¿no? Para tomar esos barcos públicos. Lógicamente son muy económicos, o sea, el precio es de risa, pero bueno, siempre lógicamente el pasajero ¿qué hace, ¿no? Si tiene que estar ahí esperando horas y horas. Entonces, como ponía esos detalles, ¿no? Pues de esas puestas de sol, imaginaros lo plano que es la isla, permite estas playas que el agua prácticamente cubre la arena, pero podemos estar perfectamente en la playa. Estas aguas de color turquesa, y aquí veis también, aprovecho esta imagen para que veáis cómo son, por ejemplo, ese tipo de barcos que llegan a la isla. Y sobre todo ese buceo o ese snorkel que os mencionaba, porque la biodiversidad marina es realmente muy importante, entonces el pasajero va a poder disfrutar de ese tiempo libre. Pero clave ¿no? Esta creo que es la imagen clave de por qué tenemos que ir a Gili. Tenemos que ir a Gili para relajarnos. Es decir, el pasajero tiene que enfocar Gili para esta actividad. Descansar completamente, disfrutar de muy buena agua y relajarse. Llegaríamos entonces ya al detalle de las rutas comunes, ¿no? A las rutas habituales. Como os decía antes, recordemos esta autovía que va por encima de la bahía, que nos va a ofrecer la oportunidad de hacer el paquete que ahora luego veréis. Este primero que os enseño es el Descubriendo Bali, es el paquete tradicional. Nosotros le llamamos Descubriendo Bali y luego la mayorista, lógicamente, sabéis que muchas veces se puede cambiar el nombre. Pero este es el paquete tradicional que lo que hacía era dar la vuelta en la isla, ¿no? Yo aquí os he dejado estas chinchetas para que veáis cuáles son las zonas o las visitas que se van a realizar, ¿no? Entonces tendríamos esta ruta desde Denpasar, iríamos a Seminyak. El pasajero dormiría esa primera noche en Seminyak, continuaríamos desde Seminyak hasta Belimbing, subiríamos por toda esta zona para ir hasta Belimbing, continuaríamos desde Belimbing hasta Lovina, subiríamos hasta Lovina, aquí tenéis pantalla Lovina, y después desde Lovina, vía Candidasa, vía Quintamaní, cruzando toda la zona de Besakid, etcétera, llegaríamos hasta Candidasa. Esto es un día bastante largo porque hacemos estas visitas por el camino y es un trayecto que son bastantes horas, ¿no? Y desde Candidasa luego regresaríamos hasta Ubud, donde ya se acabaría el itinerario. Entonces, este es el paquete que tradicionalmente se ha ofrecido. Durante años y años y años se ha ofrecido este paquete. Entonces, ese pasajero que quiera visitar Candidasa o que quiera visitar Lovina, obviamente debería recomendársele este paquete. Pero este paquete nosotros es el paquete que menos ofrecemos y el que menos vendemos, y ahora veréis por qué. Este es un paquete que hace una noche en cada zona, entonces el pasajero todas las noches tiene que estar haciendo la maleta y todas las noches tiene que estar cambiándose de hotel. Entonces esto le obliga a que no puede disfrutar de las actividades en el área, no puede tranquilamente conocer la zona, ver qué restaurante le gusta más, encontrar tiendas, disfrutar de servicios extra como puedan ser masajes, spas o disfrutar de servicios del hotel, por ejemplo. No puede disfrutar del hotel porque realmente se encuentra una única noche. Y entonces luego tendríamos nuestro paquete estrella, ¿no? Que es el Sinfonía Balinesa. En este caso nos encontramos que tenéis opciones de 4, 7 o 9 noches, según sean 2, 3 o 5 días de circuito. Este paquete es el ideal. ¿Por qué? Porque primero, el pasajero no se mueve del hotel, con lo que él solo tiene que coger mochila y zapatillas, que siempre digo, y va a hacer excursiones de mediodía o de día completo. Es lo más cómodo, ¿no? Como digo, ese pasajero que quiera luego ver Lovina o Candidasa, este paquete no es el recomendable, salvo que coja los paquetes más cortos, el de 4 o el de 7 noches, y le añada Lovina o Candidasa. En ese caso, lógicamente, sí. Pero hablando del paquete estándar, el de 9 noches, que sabemos que el mercado español habitualmente viaja 9 noches, es la rutina, lógicamente tendría que añadir más noches para poder hacer Lovina o Candidasa, o quitar las noches libres que tiene en la zona del hotel para añadir estas zonas de Lovina o Candidasa. Pero mi recomendación en este caso sería que el pasajero que quiera recortar y que quiera visitar o hacer alguna zona, yo si tuviera que quitarle esas noches del final donde tienen ese tiempo libre, las quitaría para añadir la zona de Ubud.
para que el pasajero pudiera disfrutar realmente de la zona de Ubud. Pero bueno, como sabéis, gustos colores, entonces el pasajero, según lo que haya visto, lo que más le interese, pues podéis añadir la zona de Lovina, donde tenemos Ingaraja, o la zona de Candidasa, ¿no? Entonces, ¿este paquete cómo es? Pues como veis, llegamos a Denpasar y de allí nos vamos al hotel, sea el que sea. Nosotros este 2020 hemos puesto una novedad y es que incluso el paquete ya no solo lo ofrecemos utilizando los hoteles en la zona del sur de la isla, los hoteles de playa, sino que podéis utilizar 9 noches, 4, 7 o 9 noches desde Ubud. Ese pasajero que le gusta mucho más la naturaleza, la montaña, que no es un pasajero de playa, de arena, de agua, tenéis ahora la oportunidad de ofrecerle también el mismo tour estando todas las noches en el resort en la montaña. Entonces imaginaros, ¿no? Ese pasajero que todos los días va a llegar a un resort en la montaña y va a disfrutar de la tranquilidad de Ubud. Esto es realmente espectacular. Entonces, luego tenemos 5 días de circuito, como os digo, donde va a visitar todo. Lo va a visitar todo lo importante, ¿no? Va a visitar Tamanayun, va a visitar Tanalot, va a visitar Uluwatu, va a ir a Jimbaran, donde luego va a tener esa cena de mariscada. Vamos a visitar la zona de Quintamaní, Besaquiz, Bedugul y luego va a tener ese tiempo libre en el hotel, bien sea en la zona de Ubud, porque haya elegido la opción de Ubud, o bien sea en la zona de los hoteles. Entonces, además, hace pocos días IQ os ha ido remitiendo unas ofertas donde tenéis el paquete de la Sinfonía Balinesa. Nosotros aquí contamos con unos 20 hoteles aproximadamente, creo que son 17 o 18 hoteles, no solo los que lógicamente la mayorista publica, entonces podéis pedirle otras opciones a la mayorista porque sería imposible, ¿no? Preparar una oferta donde os pusieran los 20 hoteles, sería una oferta muy complicada. Entonces la mayorista siempre va a intentar elegir, ofreceros, en este caso IQ, 3 o 4 hoteles de diferente tipología, pero que sepáis que tenéis cubiertas todas las opciones. Vais a poder optar por hoteles tipo resort, hoteles tipo edificio, hoteles villa con piscina, hoteles tipo Ecolodge, por ejemplo la joya Viu Viu en Jimbaran, que es precioso. Hoteles en la montaña, como os decía, con los hoteles en Ubud, bien sea dentro del bosque o bien sea dentro de la ciudad. Entonces vais a cubrir prácticamente todo lo que el pasajero os pueda pedir. Luego, por ejemplo, hoteles como el Sol House de Lejian, es un hotel súper moderno, muy cool, pero que se encuentra en una zona de muchísima marcha, entonces lógicamente está orientado a esa gente joven o gente que tenga ganas de ir de fiesta, no a gente con familias o gente muy mayor. O por ejemplo el Tony Villas que os mencionaba, ese Villa con piscina, o ay, ahora se me ha ido. El hotel de Jimbaran, que es un hotel muy tradicional, con ese diseño muy balinés, con esa utilización de las maderas. Entonces va a encontrarse de todo tipo, ¿no? Hoteles occidentales, hoteles tradicionales, hoteles a pie de playa, hoteles en medio de la ciudad. Vais a tener que cubrirlo todo. Entonces, este paquete sobre todo es importante porque el precio, imaginaros, ¿no? Cuando se negocia un precio de 9 noches en el mismo hotel, la tarifa es realmente de risa. Recuerdo un caso concreto hace unos años de una mayorista que me dijo que el pasajero eran 3 amigas, habían viajado las 3 amigas, habían encontrado un vuelo muy económico y habían viajado por 1.000 euros cada una, precio venta al público. Luego con vuestras comisiones, más el beneficio de la mayorista, etcétera, ¿no? Iban 3 amigas en triple al mismo hotel y viajaron las 3 por 3.000 euros en total, las 3. Entonces esto se ofrece porque esa opción de combinar 9 noches en el mismo hotel nos da una garantía de una tarifa muy económica. Y luego, aprovechando esta imagen, también otro detalle muy importante de Bali, para que comprendáis la isla. ¿Veis todas estas líneas verticales blancas? Estas son las líneas de las carreteras que podemos utilizar. Desgraciadamente, por la orografía en Bali, prácticamente carreteras horizontales no hay. En general tenemos que bajar hasta esta zona de aquí para luego volver a combinarlo con otro. Entonces esto es lo que nos motiva que los viajes no se puedan combinar haciendo rutas diferentes por la isla, ¿no? No tenemos la opción de que el pasajero esté en Berimbín y se vaya a Besaquiz, por ejemplo, porque no hay una carretera, ¿no? No existe una carretera que nos vaya a combinar. Entonces las horas de trayecto serían muy largas. Además también se añade que los guías de habla hispana, lógicamente, todos los guías con los que nosotros trabajamos son de habla hispana, en general viven en la zona del sur de la isla. No hay guías que vivan en la zona de Ubud. Entonces esto nos complicaba al principio para cómo destinar los pasajeros que quisieran hacer visitas en la zona del norte, ¿no? Porque en general van a tener que desplazarse desde el sur de la isla. Entonces, bueno, aquí os pongo esa imagen más en grande de esa
carretera que va, que os mencionaba antes, por la bahía, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo puede conectar el pasajero para hacer esas combinaciones con el resto de las zonas. Pero como os digo, el Sinfonía Balinesa, bien sea más corto o más largo, es el paquete ideal porque no se mueve, es el más económico y el pasajero va a poder disfrutar de la zona alrededor del hotel. Por supuesto, si quiere luego cambiar a otra zona de playa o quiere añadir un hotel en la zona de Seminyac, por ejemplo, porque le gusta muchísimo la zona de compras y de restaurantes de Seminyac, y luego se quiere ir a un hotel las últimas noches en la zona de Nusa Dua para disfrutar de una playa tan buena como la de Nusa Dua Beach, pues perfecto, ¿no? Es decir, eso no hay nunca problema. Pero a nivel cultural, esta es nuestra recomendación de circuito. Entonces, llegaríamos en cuanto a la combinación con otros países. Tampoco hay que hablar mucho más en cuanto a Indonesia. No ha sido muy tradicional combinar Indonesia con otros países. Habitualmente Vietnam, con Tailandia, con Camboya, con Laos, con Myanmar. Eso sí, se suele combinar. Pero Indonesia no ha sido muy habitual. Yo podría recomendar, por ejemplo, combinar pues una Indonesia con Filipinas, por ejemplo, ¿no? Y poder luego disfrutar de las grandes playas de Filipinas. Disfrutar de las zonas del Nido, de Puerto Princesa, de Boracay, ¿no? Sí, sería un complemento, pero realmente teniendo opciones como en Lombok o Gili, o teniendo incluso opciones como en Makassar, ¿no? En Sulawesi, en Celebes, haciendo la playa de Vira. Realmente, ¿para qué salir de unas zonas donde tenemos buenas playas como en Indonesia? ¿Para qué irnos a playas de Filipinas? Pero bueno, como siempre el pasajero tiene su interés y tenemos incluso pasajeros que sabemos que han hecho Japón con Maldivas o Vietnam con Maldivas, ¿no? Eso, como siempre, dependiendo de lo que el pasajero os pida. Entonces, simplemente ese detalle en cuanto a las combinaciones aéreas, ¿no? que yo creo, perdón, en cuanto a las combinaciones con otros países, sabemos que Indonesia está bien comunicado, siempre luego tenemos las opciones de combinar con un Kuala Lumpur, con un Singapur, con un Tailandia, de manera que utilicemos esos hubs más importantes de conexión para luego utilizarlo como escala para combinar cualquier otro país, ¿no? Pero en general tenemos en cuanto a las conexiones aéreas, yo aquí os pongo algunos mapas para que veáis, por ejemplo, que podemos combinar desde Denpasar con Tailandia, es decir, hay vuelos directos, no hay problema, ¿no? Denpasar con Kuala Lumpur, que os mencionaba, también tenéis vuelos directos. Habitualmente hablamos, como lógicamente está más lejos, hablamos de entre unas 3 o 4 horas los vuelos para ir a Tailandia, para ir a Kuala Lumpur, para ir a Vietnam, por ejemplo, ¿no? Pues también tenemos estas opciones de ir a Ho Chi Minh o a Hanoi. Bueno, aquí por error ha puesto 19 horas, no es tan largo, os aseguro que no tarda, esto supongo que aquí es una errata a la hora de sacar el vuelo utilizando la herramienta de Google Maps, ha dado un vuelo muy largo, ¿no? Si el pasajero lo metemos 19 horas para ir desde Denpasar hasta Hanoi, yo creo que cuando vuelve la pistola ya se la ha comprado por el camino, ¿no? Llegaríamos entonces también a opciones como hacer un Denpasar Myanmar, ir a Yangon o incluso creo una combinación interesante sería hacer un Denpasar Colombo, por ejemplo, ¿no? Denpasar con Sri Lanka. Podemos ofrecerle toda esa parte de cultura de la isla de Bali y luego saltar hasta Colombo o a la inversa, es decir, hacer un Colombo, luego ir hasta Denpasar y luego volver ya directo hasta España. Haciendo la escala lógica siempre. Entonces, por ejemplo, podríamos ofrecerle una combinación para un pasajero que quiera visitar la zona cultural de Indonesia, que luego quiera visitar la zona cultural contraste de la zona de Sri Lanka y que quiera hacer un safari, ¿no? Para los que no conozcáis muy bien Sri Lanka, en Sri Lanka tenemos varios parques nacionales, entonces es un destino que también se pueden hacer safaris, sobre todo, por ejemplo, los pasajeros que quieran ver elefantes o que quieran ver leopardos. En la zona de Minerilla o en el parque de Yala es muy importante. Entonces podría ser una combinación interesante, ¿no? Diferente para ofrecerle ese tipo de paquetes un poco más exclusivos para que no siempre sea los típicos destinos, ¿no? Es una combinación contraste. Pero como veis, tenéis muchísimas opciones para combinar Indonesia, en este caso Bali principalmente, con cualquiera de los otros destinos. Entonces llegaríamos en cuanto a las playas de Bali. Como os decía, esto creo que es lo que debéis coger como referencia de Bali, ¿no? El surf. El surf, Bali es un destino muy importante para el surf, sobre todo el australiano, ¿no? Que os decía al principio. Entonces, retomando esa imagen que hemos visto antes de las playas de Bali, os voy a enseñar algunas imágenes, por ejemplo, la playa de Seminyac, ahí veis ese color de la arena, no tenemos estas arenas blancas. A mí la playa de Seminyac es una de las que más me gusta por la ubicación, el tamaño que tiene y sobre todo por lo que hay alrededor de la playa. Es una zona, además tengo varios amigos allí, entonces es una zona en la que me encuentro muy a gusto. La zona de Lejian y Kuta, creo que esta imagen os lo dice todo a lo que os estaba explicando, de que no son zonas donde el pasajero se pueda dar un baño tranquilo. Es clave para este tema del surfero, ¿no? En Pantai Kuta, que es esta playa de aquí, el pasajero no se va a encontrar cómodo bañándose aquí, ¿no?
Sí, se puede estar, se puede mojar, pero no se puede meter para adentro a nadar un poco, ¿no? Es realmente complicado. Llegaríamos a la playa de Jimbarán, por ejemplo, que también es una de las más grandes. Aquí sí que hablamos de una playa que las arenas son mucho mejores, debido a la distancia que tienen hasta las zonas más volcánicas. Y además es una zona muy grande, como hace esa curva, lo que desgraciadamente en la zona más al norte de la playa de Jimbarán tenemos un pequeño puerto pesquero, que es, la verdad es muy gracioso el puerto. Nos ofrece la opción de comprar los pescados vivos, perdón, los pescados vivos, no, el pescado para luego en alguno de los restaurantes que tenemos a lo largo de la costa que nos lo cocinan, es decir, nos cobran un pequeño precio por hacer la cocina, entonces podemos ir al puerto, comprar el pescado que queremos y después ir al restaurante, comemos allí, cenamos allí y ellos nos hacen el pescado, ¿no? Además utilizan muchas barcas locales, con lo que siempre es bonito, ¿no? Al que le guste la pesca, el poder ver cómo están pescando los indonesios. La playa de Sanur es una playa muy pequeñita, pero a mí me gusta mucho también por el detalle de que es una playa muy local. Es decir, el indonesio de la zona se desplaza mucho aquí para bañarse, ¿no? Entonces podemos, si nos gusta integrarnos con la cultura local, es una manera de integrarnos con ellos, ¿no? Poder conversar o poder estar con el indonesio. Y sobre todo tiene este pasillo, que es un pasillo muy largo que tiene para que el pasajero pueda darse un paseo o ir en bicicleta a lo largo de toda la playa de la zona de Sanur, ¿no? Entonces el pasajero puede descansar o salir un poco del hotel y darse un gran paseo. Y llegaríamos a la zona de Nusa Dua, la playa de Nusa Dua, bien sea sobre todo en la zona oeste, esa zona más interior que veíais antes en el mapa. Luego tendríamos a la zona de la derecha, por ejemplo, teníamos el Tanjung Benoa o el Sadara Boutique, el Gran Mirage, por ejemplo, que se encuentran en la parte este. Tenemos esta playa que no es, esto, por ejemplo, esta imagen en caso concreto es del Hotel Nusa Dua Beach. Como veis, tenemos protegido por esa bahía, entonces tenemos una calidad de agua muy buena y sobre todo no hay tantas olas. Y aunque no es una playa privada, porque lógicamente no se pueden tener playas privadas, pero sí que digamos sería como semi-privado porque no hay nadie más aquí, no hay viviendas, no hay residencias e incluso ellos cuidan bastante a la gente que está haciendo la venta de souvenirs, ¿no? De manera que digamos que los conocen muy bien y saben en qué tipo de hotel se encuentran, de manera que tampoco molesten a los pasajeros o que sean siempre muy educados, ¿no? No ese típico vendedor de souvenirs un poco más agresivo, ¿no? Para conseguir la venta. Llegaríamos entonces en cuanto a los transportes, esto es bastante sencillo, aquí veis esta imagen, esto es algo típico en Indonesia, en Asia en general, sabéis que es la moto, donde tenemos 2, 3, 4, 5 personas incluso, ¿no? O incluso ese detalle como sucede en Vietnam, donde tienen ese acople aquí delante incluso para llevar a los bebés, es como si fuera un cesto donde meten al bebé aquí delante. En este caso van vestidos para una festividad, para el Enjepi, luego veremos algunas de las festividades, pero esto es algo habitual, ¿no? En Asia. Y sobre todo, ya no tanto en Bali, que no tiene tanto tráfico, es un tráfico rodado mucho más lento, más pausado, más tranquilo. Es el único sitio donde yo, si alguien me tuviera que preguntar a dónde recomendaría que un pasajero en Asia llevara moto, yo le recomendaría en Bali. Yo no se me ocurre recomendarle a ningún pasajero, yo voy en moto siempre, pero no recomendaría a ningún pasajero ir en Vietnam o en Tailandia con moto. Muchos sabéis que lo hacen, muchos mochileros, pero luego vienen los sustos o la falta de comprensión de la cabeza vietnamita o tailandesa para saber cómo tienen que conducir. Y luego, en cuanto a los vehículos, simplemente que sepáis que en general en Bali no se utilizan autobuses. Entonces en Bali siempre utilizamos este tipo de vehículos, bien sean los SUV modernos o las minivans tipo Toyota Hiace o las Nissan de este estilo, ¿no? Estos son vehículos de los que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos en cuanto a transportes? Pues, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen para que veáis los ferries, ¿no? Los ferries son importantes para hacer las combinaciones de unas islas con otras en la zona de Bali, ¿no? Tenemos el aeropuerto de Lombok, por supuesto, que nos ofrece la opción de llegar a Lombok vía aeropuerto, pero para ir a esas islas Gili que os mencionaba, o incluso para ir a Lombok, veis que desde la zona desde Padang Bay, donde os decía antes la importancia de Padang Bay, podemos tomar estos ferries para ir hasta Senggigi. Desde Senggigi os decía que también luego teníamos la opción para tomar un ferry hasta las islas Gili o Bangsal, que sería donde tomaríamos esos barcos públicos para poder conectar con las islas. Y también sobre todo con las islas de Nusa Lembongan o Nusa Penida, ¿no? Como veis desde Sanur o desde Serangan. Serangan lo tendríamos un poquito ya casi en la zona donde empieza lo que es la bahía, ¿no? Donde se corta. Esto es importante, sobre todo para que sepáis cómo el pasajero se va a tener que desplazar de una isla a la otra o cómo puedes llegar hasta Gili, ¿no? En el caso de ir por el aeropuerto, pues subirían desde Lombok, podrían hacer, por ejemplo, una noche en Makassar,
en Mataram o continuar hasta Telak y luego continuar hasta las islas, ¿no? Creo que esta imagen es bastante visual, os ayudará bastante. En cuanto a transportes tampoco hay mucho más, ¿no? en Indonesia. Llegaríamos entonces ya para ir acabando en cuanto a la gastronomía. A mí la gastronomía asiática me gusta, yo como muchísima comida asiática, incluso cuando estoy en España, entonces sé que no tengo un problema, pero en general el pasajero cuando llega a Indonesia tampoco va a tener un problema, sobre todo en la isla de Bali. Va a encontrarse, por ejemplo, con estos pinchitos de atún, que la verdad es que con salsa de cacahuetes están espectaculares, ese arroz. Vamos a encontrarnos muchísimas verduras, muchísima fruta, sobre todo, recordad los zumos en Asia, ¿no? Son muy importantes. Vamos a encontrarnos el cerdo, la ternera, nos vamos a encontrar de todo tipo de comida en la zona de Indonesia. Obviamente en las zonas musulmanas pues habrá unas que nos encontraremos y en las zonas hinduistas otras, ¿no? Pero aquí os pongo algunos platos, por ejemplo el pollo o el pato, realmente el pato lo hacen espectacular en Bali. Estos pinchitos que os decía de atún, las sopas, los caldos, los arroces, las salsas. No tenemos el problema, por ejemplo, para los que tengan problemas con el picante, como sucede en Tailandia o en Camboya. En Indonesia esto no sucede. A mí es verdad que me gusta el picante, pero en Bali nunca he tenido esa sensación de que picara, ¿no? Entonces entiendo que para el que no le guste el picante querrá decir que no pica, ¿no? Entonces, Bali va a ser un sitio donde el pasajero, en cuanto a nivel gastronomía, no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Hay veces que ese pasajero que viaja a Tailandia o a India, o incluso en las zonas de Sri Lanka, con esos curries y todas esas especias, se ven un poco saturados, ¿no? En Bali no. Yo creo que en Bali el pasajero español, en general, yo, como digo, no soy un buen referente en cuanto a lo que es la comida asiática, porque a mí me encanta, pero en general se va a encontrar muy cómodo, ¿no? A la hora de comer y va a encontrarse muchísimos tipos de comidas, ¿no? Luego también es importante que a veces nos preguntáis el tema del gluten, el tema de los vegetarianos, etcétera. Hoy en día estos destinos son turísticos, están acostumbrados a ese tipo de comida, pero siempre recomendar que el pasajero es responsable de sí mismo y debe recordar revisarlo, ir con cuidado, recordarlo, aunque nosotros podamos informar al guía y el guía lo informe luego en los restaurantes cuando se hacen las reservas de los hoteles, perdón, de los menús. Nunca mejor nadie que el pasajero para saber si eso lo puede comer o no lo puede comer o consultar eso, porque sabemos que sobre todo con el gluten no se llevan los controles que uno mismo puede llevar en casa, ¿no? Esto siempre es lógico en los restaurantes. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo algunas imágenes también para que veáis algunos tipos de platos. Estos son platos típicos, platos balineses, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, este bacon, ¿no? Este bacon con cebolla caramelizada, etcétera, que realmente son espectaculares. Y sobre todo, este detalle que os mencionaba de esos zumos, ¿no? Esos zumos, a mí personalmente el zumo de mango y sandía me vuelve loco. Yo no sé si alguna vez lo habéis probado, pero probar la unión de mango y sandía realmente está buenísimo. Entonces llegaríamos en cuanto a las costumbres o los protocolos, ¿no? Aquí tenéis a este chiquillo vestido con ese traje tradicional para las festividades en Bali, como veíais antes en la moto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, pues esa boda balinesa es tradicional. Sabéis que muchísimos famosos han llegado a Indonesia, a Bali, para hacer esa boda balinesa. Se puede hacer en todos los niveles. Es decir, tenemos desde la boda tradicional balinesa en una de las familias reales, bueno, no os lo he mencionado, pero en Bali hay familias reales, entonces además nosotros tenemos mucha relación con una de ellas, entonces cuando realizamos estas bodas más preparadas como estas, donde el pasajero se viste exactamente con este mismo tipo de vestidos, se le lleva incluso en la silla portándolo, se pone incluso la tarta, etcétera. A los asistentes se les da también habitualmente pues el típico sarong para que puedan vestirse al estilo tradicional balinés. Los novios son los que llevarían este vestido mucho más elegante. Y podemos tener incluso las opciones de boda balinesa en la playa, pues el típico que va con una camisa blanca, pantalón blanco, se viste. Nosotros hacemos lo que es el rito balinés para hacer la boda. Lógicamente no son oficiales, no tienen carácter oficial. Y incluso que hace poco nos preguntaba, en otra presentación nos preguntaban si se podían hacer bodas gay balinesas. También es posible, es decir, a día de hoy también se hacen bodas gay balinesas, con lo que si no solo va a ser para las parejas heterosexuales, es decir, que también los gays pueden hacer las bodas balinesas. El juego y el alcohol tampoco mucho más, os lo he comentado al principio, ¿no? En Bali sí que está permitido. El juego es más complejo, sí está permitido, pero realmente no hay casas de apuestas, etcétera. Es algo muy complicado el tema del juego en Bali, en Indonesia sobre todo. Y el alcohol en este caso que sí, está posible, ¿no? En la isla de Bali. Aquí os pongo, por ejemplo, una de las cervezas locales, la Bali Hay.
Sobre todo luego, en cuanto a la vestimenta, bueno, os comentaba ese sarong, aquí podéis ver un sarong tradicional balinés, todos los guías de los nuestros, bueno, los de todos los receptivos siempre van a ir, habitualmente van vestidos con ese sarong y con el pañuelo en la cabeza, además suelen separarse por colores, ¿no? Los guías de unas empresas y otras nos solemos separar que unos utilizan un tipo de vestimenta de un color y otro, ¿no? Como podéis imaginaros, todos se conocen desde hace muchos años porque es una isla muy pequeña, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la sociedad balinesa, entender que esa cultura hindú, esa cultura balinesa, afecta muchísimo al cómo interactúa el balinés con el pasajero. Son gente muy amable, lo aseguro. Creo que dentro de los países del sudeste asiático sería uno de los más amables. Además, las ofrendas es algo muy importante en la religión para ello. Entonces vais a encontraros que a las entradas y a las salidas de los hoteles no es que tengan dejadez o no lo limpien, sino es que realizan ofrendas diariamente. Entonces nos podemos encontrar como un pequeño cestito hecho de hojas de plátano, por ejemplo, y que hayan hecho las ofrendas allí. Y luego hay detalles curiosos como que dentro de la sociedad balinesa no tenemos esa gran diferencia de clases, obviamente hay una diferencia de clases a nivel económico, pero no tenemos esa gran diferencia de clases donde nos podemos encontrar con que un ministro o un presidente viva en un barrio donde incluso en el mismo barrio viva gente media o pobre incluso, ¿no? Y esto interactúa mucho como sociedad. Tienen esas zonas de barrios donde se consideran como familias, ¿no? Bali en general no tenemos grandes edificios, excepto algunos casos de algunos hoteles, etcétera, en las zonas de playa. Por cultura ellos tienen plantas más bajas, los edificios gubernamentales tampoco hablamos de grandes edificios, entonces esto hace que esa diferencia de clases no existe y que no existan esos grandes edificios, ¿no? Entonces a nivel urbanístico nos vamos a encontrar siempre poblaciones muy horizontales con pocas alturas, ¿no? Y luego, en cuanto a productos locales, pues bueno, el batik creo que es una de las piezas más bonitas que se pueden comprar en Bali, sobre todo porque están pintados a mano, lógicamente tienen un valor más alto, siempre cuesta más comprarlos a nivel precio. Y la plata, ¿no? La plata balinesa y el oro son muy importantes. En Bali existe mucha plata y oro y se hacen realmente joyas de muchísimo valor. De nuevo, aunque son económicos, pues estamos hablando de plata y oro, ¿no? Que siempre sabemos los costes que conllevan. Y luego, para los que estuvisteis en Vietnam el otro día, hablábamos del café de civeta. Aquí hablamos del café de Kopi Luwak, es lo mismo, ¿no? Sería la civeta también, también incluso los monos, pero sobre todo la civeta. Entonces tenemos que existe un poco la pelea, ¿no? Hablábamos el otro día en Vietnam de que es el café más caro del mundo. Está un poco la pelea siempre entre Bali y Vietnam. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, está en torno a unos 70 o 80 dólares la taza. Depende también el nivel, ¿no? Porque luego hay diferentes clases y diferentes calidades, pero esa producción tan baja hace que sea uno de los cafés más caros del mundo, o el más caro del mundo, ¿no? Ya digo que no sé exactamente si el de Vietnam, no los he comparado, pero supongo que habrá pelea siempre en ese sentido entre ambos países, ¿no? Y recordemos, pues ese es el animal que se come, los granos de café los tienen, desgraciadamente, es como un poco encerrados, y se comen esos granos de café y luego los fermenta el café, etcétera, dentro de la tripa y luego procesan el café, lógicamente lo limpian, etcétera. Cuando el animal lo defeca, tienen esas barritas de cereales, por así decir, si pasamos un poquito la gracia, ¿no? Como esas barritas de cereales donde están los granos de café y luego eso es lo que se procesa para hacer el café, ¿no? Algunos graciosos a veces me comentan que ¿y por qué no se lo dan a los elefantes? ¿No? Así el nivel de producción aumentaría, ¿no? Pero no, se hace con este tipo de animal solo. Bueno, llegamos entonces ya a los alojamientos para acabar. Bueno, faltaría luego solo el tema de las festividades y las conexiones de internet, etcétera. Pero bueno, en cuanto a alojamientos, Bali, como os decía al principio cuando hablamos de las rutas, ofrece muchísimas alternativas. En la isla de Bali os vais a encontrar grandes cadenas internacionales, con lo que el pasajero, si es un pasajero que solo quiere Meliá y que nunca viaja en otros hoteles que no sean Meliá, no hay problema. Tenéis los Meliá, los Marriott, Pullman, los Four Seasons, Six Senses, Banyan Tree, Anantara, Centara, es decir, aquí las opciones hoteleras son grandes en cuanto a cadenas internacionales. Yo os pongo algunos para que veáis, por ejemplo, algunos de los hoteles que se utilizan. El Puri Bambú, ahora me ha salido, perdonad, el nombre del hotel de Jimbaran que os decía antes, el tradicional, ahora veréis alguna imagen. El Puri Bambú, ahora esto porque la cadena Puri tiene también varios hoteles, el Puri Bagus. Bagus quiere decir en Bahasa indonesio, quiere decir bien, ¿no? Bueno.
Entonces, bueno, en Lovina, por ejemplo, tendríamos el hotel de categoría superior, son zonas menos desarrolladas en cuanto a nivel turístico, entonces las opciones hoteleras no son tan amplias. La cadena Puri suele ser unas opciones bastante tradicionales. Tendríamos, por ejemplo, el hotel de categoría superior. Por ejemplo, aquí veis en Candidasa, el Ramayana es un hotel estándar, es una habitación correcta, tampoco tiene mucho más, ¿no? Hablamos de un hotel de categoría estándar. El Cempaka, por ejemplo, en Benimbín, aquí es una categoría única. Aquí tampoco ofrecemos más opciones en cuanto a hotel, porque lógicamente son muy reducidas. Es una villa, es un pueblo muy pequeño, entonces las opciones que tenemos son más pequeñas, ¿no? Luego, en cuanto a hoteles que nos encontramos, por ejemplo, en el Sinfonía Balinesa, tendríamos, por ejemplo, el Semiñac, tendríamos el Santicá, sería en categoría First, sería la más básica. Os puedo asegurar que este hotel tiene un precio, si lo consultáis con IQ, veréis que es sorprendente el precio del paquete de 9 noches que os podéis encontrar en este hotel. Las habitaciones son muy bonitas, yo os recomiendo que lo veáis en la web y el único detalle que yo veo malo es que el arquitecto no tuvo muchas luces a la hora de hacer el tejado, la zona exterior del hotel, ¿no? La decoración que hizo con las tejas realmente es muy fea, ¿no? Pero en cuanto a nivel habitaciones, baños y todo es realmente espectacular y es el hotel más básico. Siempre recordad también el mensaje que damos. No ofrezcáis los hoteles en base a las estrellas en Asia. Ofrecedlos en base al hotel que ofrecéis o en la estructura de categoría First, Superior Deluxe, A, B, C. Es un error ofrecer las estrellas en Asia porque luego no están las estrellas categorizadas y nos podemos encontrar en un sitio donde ponga 3, en otro 3,5 o incluso 4, ¿no? Entonces puede ser un problema con luego el pasajero si hubiera algún inconveniente en cuanto a nivel disponibilidad. Pero bueno, os enseño algunos, el Tony Villas que os mencionaba antes en Semiñac, con estas opciones de villa con piscina, villas con piscina privadas, lógicamente, además muy altas los muros para que el pasajero sienta la privacidad. El hotel del Sol House Balileyan, que es ese hotel súper moderno que os ponía, que os explicaba antes, de la cadena de Meliá. El Prime Plaza en Sanur, pero bueno, como podéis ver en general, el Eco Lodge, en la Joya Viu Viu, es este hotel muy bonito en el acantilado, en Jimbaran, es realmente precioso. Son unas habitaciones con maderas, con cañas, son realmente muy bonitos, pero no es un gran resort, es un Eco Lodge, ¿no? Hay que ser conscientes de que estaría al nivel de un 4 o un 5 estrellas, pero es un Eco Lodge. El Nusa Dua, por ejemplo, en Nusa Dua tendríamos el Grand Mirage, el Sadara Boutique, que es uno de mis hoteles favoritos en la zona de Nusa Dua, el Melia Bali, que durante muchos años no lo hemos ofrecido hasta que han hecho una reforma, etcétera, con las zonas de los sanitarios. Algunos de vosotros puede ser que lo recordéis. Algún pasajero español se quejaba a veces de aquellos sanitarios muy anticuados. Ahora no, ahora ya está totalmente reformado. El Nusa Dua Beach, que es esta playa que os mencionaba antes, ¿no? Que tenemos en el hotel, que realmente es espectacular. Además cuenta con 3 restaurantes de gran calidad dentro del hotel, las habitaciones son enormes. En la zona de Nusa Dua también el Ayodhya Resort, por ejemplo, más tradicional. Llegaríamos entonces a la zona de Ubud, donde podéis ver este tipo de hoteles, por ejemplo, con esas, bueno, recordemos también esa ducha balinesa, ¿no? No lo he mencionado, es esa tradicional ducha balinesa en el exterior, ¿no? Donde el pasajero se está duchando al aire libre. Pero bueno, para que veáis algunos de los hoteles en Ubud, mucho más tradicionales, con ese uso de la madera, con esa decoración. En Ubud hay muchísimo trabajo en madera. Esto hablamos de grandes hoteles, ¿no? El Ananda, el Alaya, que os mencionaba antes, que se encuentra dentro de la ciudad, con sus propios campos de arroz para suministrar arroz al hotel. El pasajero come arroz que se ha cultivado en el propio campo. El Bulacan, por ejemplo, veis estos detalles que os mencionaba en madera, en la zona de Ubud son muy importantes. El Platarán, que este se encuentra dentro de la ciudad. Entonces, como veis, tenemos muchas opciones de diferentes tipos de hoteles y aquí os he mencionado algunas. Como os digo, tenemos solo en el paquete de Sinfonía Balinesa, tenemos creo que son 17 o 18 hoteles diferentes a lo largo de todas las zonas de las zonas de Bali. Llegaríamos entonces ya a lo último, que son 4 detalles de interés a tener en cuenta. La moneda es Uy, perdonad, aquí se me ha ido un poco el dong vietnamita. Esto es la rupia de Indonesia. No creo que podáis pagar con el dong vietnamita. Aquí no existe el dong vietnamita. Entonces tenemos la rupia de Indonesia, que además es una moneda muy baja. Estamos hablando, si no recuerdo mal, creo que son unos 14.000, 15.000 rupias, un euro. Como lógicamente el dong vietnamita no está aceptado y el euro no tanto, esto coincide con Vietnam, entonces si tuvierais que pagar, lo lógico sería pagar en dólares, pero mi recomendación siempre es llegar a un banco, sacar dinero. Los cajeros, no hay ningún problema en Indonesia para sacar cajeros, sobre todo en las ciudades principales, y en Bali por supuesto no hay problema, prácticamente en cualquier sitio hay cajeros. Funcionan muy bien las tarjetas, entonces
podemos utilizar el cajero para sacar dinero según la comisión bancaria que nos cobren nuestra entidad y no tener que estar haciendo los cambios de moneda, ¿no? Y si hay que hacer los cambios de moneda, siempre recordemos fuera del aeropuerto, ¿no? En cualquier oficina de cambio, que va a ser mucho mejor. En este caso, en cuanto a Internet, soy bastante cerrado en cuanto a las opciones. Así como en otros países os puedo recomendar más opciones, aquí me limitaría a ofreceros Telkomsel. Yo no recomendaría otras compañías porque las coberturas son bastante más complicadas para las que no son Telkomsel. Y bueno, este detalle es un detalle de Vietnam, pero más o menos está igual. Las tarjetas de datos SIM en Bali están en torno a unos 7 o 10 dólares. Entonces, cuando remita el PDF el equipo de IQ, habré corregido este error. Se me ha pasado aquí esta diapositiva, los datos, de manera que tengáis la información correcta, ¿no? Y los enchufes, como veis, el texto no coincide, pero la imagen sí, es correcta. Tendríamos los dos enchufes, que sería el tipo C y el tipo F, ¿no? Que es el típico que nosotros utilizamos en España. Es decir, en cuanto a esto, el pasajero no tiene que llevarse ningún tipo de adaptador. Llegaríamos en cuanto a la salud, como siempre sucede en la mayoría de países del sudeste asiático, obligatorio la fiebre amarilla si se procede de un país endémico o hemos estado recientemente en un país endémico, y no hay obligaciones en cuanto a otro tipo de vacunas, ¿no? Que lógicamente siempre tenemos estas recomendaciones básicas, ¿no? Del tétanos, etcétera, que cada uno en casa pues ya solemos venir con ellas, ¿no? Y en cuanto a festividades, de nuevo aquí no sé por qué, esto se me han pasado completamente las diapositivas. Ahora, aquí tendríamos que decir, si me dejáis un segundito, os voy a enseñar enseguida las festividades correctas, porque como os digo, no sé qué ha ocurrido aquí. Se me ha ido completamente las diapositivas. Veo que se han cruzado las diapositivas de Vietnam con las diapositivas de Indonesia. Dejadme un segundito y os las menciono y os las pongo para que les veáis. A ver, ¿dónde lo tengo? Pero bueno, sobre todo importante que son esas festividades de cultura hindú, y sobre todo una de ellas es clave por la problemática que supone durante la festividad, que es el Enyepi, el Día del Silencio, ¿no? Es muy importante esa festividad porque el pasajero se va a encontrar con que no podemos aterrizar, es decir, el Día del Silencio, además es muy respetado por los indonesios. Está prohibida el tráfico, el traslado, todo, es decir, el balinés se encuentra en silencio y no puede ni siquiera utilizar los vehículos, no se puede llegar con los aviones, no se realizan actividades fuera, es un día de acción, de silencio. Entonces, esto puede afectar al pasajero que se encuentra en esas fechas en el país. Entonces no puede aprovechar el tiempo porque va a tener que encontrarse prácticamente recluido en el hotel, ¿no? Entonces, el hecho de que el pasajero se encuentre encerrado en el hotel, pues afecta mucho si no se le ha informado, ¿no? Por eso digo que hay que ser consciente de esas fechas, de esa festividad, para que evitemos el pasajero luego una reclamación porque no ha podido hacer nada y no le habíamos informado de que se tenía que quedar encerrado, ¿no? Bueno, como os digo, no lo tengo ahora, no sé qué ha ocurrido las festividades, pero como os digo, cuando os remita el PDF os haremos llegar ya el PDF con estas páginas corregidas. El día del Enyepi es el día anterior al Año Nuevo hinduista, y el día del Año Nuevo hinduista lógicamente también va variando, como sucede con estos calendarios lunares. Y luego el Año Nuevo, que también lógicamente es importante porque esa herencia de la cultura cristiana de las Navidades se va arrastrando a lo largo de todo el mundo. Entonces nos vamos a encontrar también festividades con las Navidades, ¿no? Luego tendríamos otra fiesta muy importante, os las menciono yo, pero cuando os lleguen cuando llegue el PDF tendréis exactamente las fechas. Tendríamos dos festividades muy importantes que serían el Kalungan y el Kuningan, que son dos festividades. Además, el Kalungan son 10 días de festividad, ¿no? Que es cuando para el hinduista, para el balinés, el dios baja a la tierra, ¿no? Entonces son festividades muy, muy importantes y por eso duran 10 días, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos, aunque de manera minoritaria, varias festividades musulmanas, como serían pues las festividades que tienen que ver con el profeta, ¿no? Con Mahoma cuando nació o cuando ascendió al cielo. Pero como os digo, os remitiré yo el PDF con esa corrección. Os pido de nuevo disculpas, no sé qué ha ocurrido a la hora de las diapositivas.
Y llegaríamos entonces, como siempre, al detalle que me gusta incluirlo siempre, es la página oficial de Indonesia, es indonesia.travel a nivel turístico. Desgraciadamente a nivel multimedia no os ofrece muchas opciones, además todas tienen que pasar por la oficina de turismo y la solicitud y la utilización de esas imágenes, hay que solicitar unos formularios para que lleguen. Pero bueno, en general os van a ofrecer también información de otras zonas menos conocidas, que en la presentación a veces no se puede mostrar todo, ¿no? Por la gran cantidad de opciones que tenemos en un país tan grande como Indonesia. Y de esta manera vais a poder ampliar esas zonas de Sumatra, de Sulawesi, de Java, con Borobudur, con Yogyakarta, etcétera, ¿no? Para que podáis consultarlo mucho más. Y bueno, como siempre, daros las gracias, ¿no? por vuestro tiempo, por el apoyar a IQ siempre con estas capacitaciones. Creo que es importante para intentar formarnos y mejorar, para que después de la situación que tenemos consigamos recuperar un poquito el mercado y que podáis ofrecer los paquetes de una manera más profesional, ¿no? Siempre al pasajero. Y Jessica, no sé si te tengo por ahí. Bueno, sí, veo que José os ha ido respondiendo las dudas durante el chat. No he hecho tampoco mucho hincapié porque he visto que he ido teniéndolas. No sé si José queda algún detalle pendiente, alguna duda que no haya quedado clara, algo que se haya ido preguntando y que fuera importante. No, he intentado poner ahí las festividades también para que la gente las subiese. Ah, muy bien, muchas gracias. Perdona, sí, las has puesto en el chat, ¿no? Sí, están todas puestas, la de Yeti y el resto. Ok, muchas gracias. No ha habido muchas dudas, ¿eh? Bueno, Indonesia yo sé que es una zona, sobre todo Bali, es una zona que la gran mayoría ya conocéis, que estoy seguro que habéis enviado muchísimos pasajeros a Bali. Sobre todo creo que los detalles importantes es el tema de las rutas, el tema de las carreteras, de esa geografía y esas infraestructuras que son las que nos obligan al realizar las rutas de una manera u otra, y sobre todo para los que no lo conocierais, esa autovía por encima del mar, por encima de la bahía, que es clave para poder ofrecer a un paquete cómodo al pasajero y sobre todo darle esa oportunidad de que pueda disfrutar de todas las visitas habituales con un precio muy competitivo, como digo, y el poder disfrutar de la isla de una manera cómoda, ¿no? Utilizando la base del hotel para hacer todas las visitas. Y Jessica, no sé si estabas por ahí, Jessica, que no te escuchaba. No sé si has podido al final conectarlo. No te escucho. Bueno, pues nada, nada más. Si no tenéis ninguna duda, como siempre, tenéis a vuestra disposición el correo de IQ, como os mencionaba. Podéis contactar cualquier información que necesitéis, os la van a resolver. Si ellos tuvieran algún detalle, siempre nosotros, lógicamente, estamos en comunicación con ellos todos los días. Entonces, esperamos recibir vuestros pasajeros, esperamos que todo se recupere. Recordad que el virus no ha afectado prácticamente nada a Bali. Y daros las gracias en nombre de IQ por poder siempre asistir a las capacitaciones, ¿no? En breve, pues IQ os irá comunicando porque iremos realizando alguna serie de capacitaciones con otros destinos. Si no recuerdo mal, creo que hemos hecho Vietnam, Camboya, Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailandia e Indonesia, ¿verdad? Si no recuerdo mal, José. Creo que nos queda, algunas muy interesantes que podríamos preparar para otras semanas, como serían Filipinas o Sri Lanka, ¿no? Sobre todo Filipinas, porque es un gran desconocido y sabemos que... Filipinas y Sri Lanka todavía no nos hemos realizado. Filipinas y Sri Lanka, ¿verdad? Me suena así. Entonces, no, Vietnam, Kenia y Bali son las que tenemos realizadas. Ah, Vietnam, Kenia y Bali, no Tailandia. Bueno, Tailandia sé que no es tan importante, que todos lo conocéis muy bien, sois grandes profesionales y ya habéis viajado a Tailandia seguro, incluso vosotros habéis tenido la oportunidad de estar en Tailandia, pero Filipinas, por ejemplo, como comenta ahí José y Jessica, podemos hacerlo la próxima. Es un destino muy importante, además es bastante complejo, tiene muchísimas zonas que hay que conocer, y Sri Lanka también, ¿no? Sri Lanka, desgraciadamente, es un gran desconocido, a pesar de estar cerca y a pesar de ser combinado con Maldivas muchas veces o con India, como digo, es un gran desconocido de las opciones fuera de las habituales que hay. Yuri, Irán justo es la próxima que estoy acabando porque hoy por ejemplo tenemos esta presentación que estamos haciendo con IQ, por la tarde tenemos otras 2 presentaciones con clientes de Latinoamérica
Ayer acabábamos a las 11 de la noche prácticamente. Irán, os aseguro que es la próxima que tengo, que estamos diseñando. No tenemos tiempo de diseñarlas como nos gustaría de rápido, porque tenemos también menos personal. Y tengo muchísimas ganas de presentaros Irán. Nosotros abrimos la oficina en Irán hace unos 2 años. Es un destino realmente espectacular. Yo volví enamorado. Yo no había tenido la oportunidad personalmente de estar en Irán hasta noviembre del año pasado, que hicimos un fan trip con mayoristas. Para el que no haya estado en Irán, yo les recomiendo que viaje a Irán. Realmente es espectacular. Olvidaros de las noticias, de la televisión, olvidaros del Trump y de todos estos problemas que trasladan. La población en Irán, os aseguro que es realmente maravillosa. Es muy similar en carácter, es muy similar a nosotros. Yo no he encontrado, tengo amigos en Irán. Y, lógicamente nuestra oficina con gente del equipo y yo no encuentro cuando hablamos en el día a día las dudas, los miedos, lo que les parece importante, ¿no? Es muy parecido a lo que nos parece importante a nosotros en España. Entonces os aseguro que si tenéis la oportunidad de ir a Irán, volveréis enamorados, os encantará y seréis el mejor vendedor de Irán que habrá, porque hace poco comentaba con una mayorista también que Irán no lo vendían en base a promoción.